que también tiene sus integrantes aquí en Ciudad del Este y en ciudades aledañas. Después la lluvia viene la tormenta. ¿Por qué simpático? Ladrido de sapo. ¿Cómo se llama él? Yaca. Y no pudieron ir porque iban en viaje en vuelo, ¿cómo se llama? Los directivos del Olimpia, liderados por Coto Nogués, no pudieron salir por la inclemencia del tiempo. Estaban para ir, pero en vuelo a Ciudad del Este, Víctor. Así que las principales autoridades hoy no están en el este. Ya volvemos. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, teja, bramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop, crece desde la raíz. Y Noelia, ¿cómo está el ambiente? Noelia, contigo. Estamos con Noelia, estamos con Rodrigo Ugarte. Noelia Duarte. Sí, están ingresando los hinchas de Olimpia. Arturo, aquí hay uno que ya se preparó con el pilotín. Me imagino la expectativa grande con el resultado. Estaba emocionado. Primera vez en la cancha venía a apoyar al club del amor de mi vida. Impresionante, la felicidad. Vamos a ganar y vamos a ganar el domingo el clásico también. Y la sudamericana el martes. Y claro que vamos a ganar por 2-0. Un gol de Ale Franco. ¿Y el próximo domingo se podría definir ante el clásico rival? Sí, eso vamos a ganar, por supuesto, lógico. Sin compromiso, eso vamos a ganar el clásico. ¿Ustedes acá de Ciudad del Este? Sí, somos Ciudad del Este, familia de Ale Franco. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Aquí vamos a ver con otro olimpista que ya corrió de nosotros. Señorita, ¿qué resultado para esta tarde? 2-1. 2-1, gracias. Señor, ¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo? resultado para esta tarde? 3-1. 3-1. Muy optimista. Súper. Gracias. Como siempre. Muy bien, aquí de repente hay una merma bastante notoria de la presencia de hinchas, pero ahora que ya se va acercando la hora del partido, nuevamente se van aglomerando en el acceso aquí de preferencia a compañeros. Correcto, gracias Noelia. Volvemos luego con Víctor. Mega Call Center y Autofarma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En el Ahorrazo Supermayorista disfruta de beneficios todos los días. Síguenos en nuestras redes. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En abril, comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. Goles paraguayos por el mundo. En México, Robert Morales rompió el cero en la victoria de Pumas 3-1 sobre Mazatlán. Y en Ecuador, Carlos González marcó el primer tanto para Independiente del Valle, que venció 3-2 a Deportivo Cuenca. Por Copa Libertadores, Cerro Porteño recibe a Junior de Barranquilla por el Grupo F el martes 14 a las 19. El árbitro para este compromiso, Esteban Ostojic, y en el VAR, Andrés Cuña, uruguayos. También por Copa Libertadores, Grupo H, Libertad se enfrenta a Rosario Central el miércoles 15 a las 19. El árbitro para este encuentro, Rafael Claus, y en el VAR, Daniel Nobre, de Brasil ambos. Nos vamos a la Copa Sudamericana por el Grupo D, Santos Recoleta, el martes 14, 21:30. Arbitraje de Fernando Bejar, y en el VAR, Juan Lara, chilenos. También por Copa Sudamericana, Olimpia recibe a Barraca Central por el Grupo G a las 21 del miércoles 15. El árbitro para este encuentro, Andrés Rojas, y en el VAR, David Rodríguez, colombianos. Muy bien, señoras, señores, el público sigue ingresando, Víctor. Víctor.
Ya volvemos, Darío. TV Smart Dayo en 12 cuotas sin intereses con tarjetas crédito adheridas a la promoción Alenta Paraguay. Exclusivos en los locales de supermercados Stock. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Con Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saludos para Ariel Aponte, nos sigue siempre en familia desde Nueva York, New York. Un saludo muy especial para vos, Adolfo Ponte, los compatriotas en el exterior. Bueno, estamos esperando, Ricardo, el partido. Sí, estamos esperando el partido de Olimpia, que puede conseguir una ventaja más amplia. El día de hoy, inclusive, Olimpia perdiendo va a mantener los 3 puntos de diferencia con Cerro, lo que un empate en el clásico lo dejaría de vuelta como candidato 1 a quedarse con el título. Ni hablar de que si Olimpia llega a ganar el partido de hoy, que es muy factible contra un conjunto de Rubio Ñu que no viene bien, que sufrió una goleada en el partido anterior con su clásico rival tenidense, que se quedó sin técnico y que hoy están interinando Miguel Pavani y el toro Roberto Acuña, por supuesto esperando la contratación de un técnico argentino, pero no le va a ser para nada fácil a Rubio Ñu aguantar a este Olimpia que viene bastante motivado por ser el puntero, motivado porque Cerro no ganó ayer y motivado porque dio el primer paso en Copa Sudamericana ganando el partido y jugando de visitante. Y retenemos César Castro presentado mañana a los técnicos de Guaireña. Aposta la activa la Copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Aposta la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram, Bemay Flores. Cumpleaños de Ariel Ramírez, oye, Ricardo. Sí, señor, el cumpleaños del querido Ariel Ramírez, ex compañero de nosotros, diría Angelito. Así que muchas felicidades para el querido Ariel, muchas felicidades, querido colega, compañero Ariel Ramírez, muchísimas felicidades. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui y Wolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Bueno, vamos a ir con el último contacto con Noel. Sí, Víctor. Aquí ya subimos. Pasa que en la fila del ascensor, como siempre, es larguísima porque solamente se permiten 2 personas a la vez. Entonces, eso complica bastante. Lastimosamente, algo que no cambió con el paso del tiempo aquí en Ciudad del Este. Así que ya estamos arriba. Al final, en preferencia, buen acceso al público. Noto un sector casi en un 70% ocupado. Nos abrimos paso entre la gente como para llegar hasta el sector de cabina. Finalmente yo creo que por lo menos vamos a tener unas 3.000, 3.500 personas. Incluso me parece que un poquito más, porque como reportaba Noelia, también es un momento donde las filas son largas, entonces va a entrar un poco más de gente al estadio del 3 de febrero. Ya nos acomodamos en un ratito en cabina para esperar el ingreso de los equipos de Rubio Ñu y de Olimpia al campo de juego. Pero sigue llovinando, Víctor Villalba. Sigue llovinando, no paró en ningún momento. 5 minutos en realidad que parecía que ya no iba a caer alguna gota. Después otra vez continuó entre garúa, llovizna, todo el público ya ubicado con su pilotín, con su abrigo, como para no mojarse. No hay otra, no hay caso realmente por la inestabilidad climática que reina en el Alto Paraná. Vos sabés, Víctor, si se vendió el Rubio Ñu, vendió el espectáculo, ¿no? Hizo una sociedad con el 3 de febrero. ¿No sabe por cuánto? No, ese dato realmente no tengo. Porque hay que pagar, Ricardo, todo lo que es el transporte, hospedaje. Creo que son 100 millones, ¿verdad? 50 tengo que decir. 50 al club rival y 50 generalmente para el equipo que viene. O sea, al final es un gasto de poco más de 100 millones. Nos decía Enzo González, Arturo, que ellos consideran que con las 8.000 entradas que vendieron, al menos salvan el espectáculo, empatan, y que a Rubio Ñu le ayudó bastante este aporte del 3 de febrero
en la sociedad que hicieron para traer, así que Pero- no va a ser una ganancia, pero por lo menos empata. Bueno, pero no va a ser derrota económica. Ricardo, así es, ¿verdad? No, derrota económica no, pero acá tampoco iba a tener mucha gente si jugaba Rubio Ñu, a no ser el defensor del Chaco. Y Contra la acá se gente iba a de jugar el Olimpia. defensor hoy. Sí. No, porque como a Cerro no lo movió de su cancha y decían que ellos priorizaban lo deportivo y no lo ¿Para qué económico. llevaron a Ciudad del Este entonces hoy? No, y por eso cambiaron de repertorio. Porque contra Cerro se jugó en Rubio Ñu. El partido que gana Rubio Ñu y que lo despiden a Baba. ¿Qué día fue ese partido, Ricardo? ¿Domingo fue? No, esta semana. Pues domingo va más gente. Esta semana porque creo que era adelanto de fecha, si no me equivoco. Bueno, vamos al contacto finalmente ya de a poco con Noelia para ir cerrando. Noelia, el público ya está llegando y el partido arranca en 15. Sí, aquí van llegando más hinchas de Olimpia también, faltando 15 minutos, como decía Arturo, para el partido. Señorita, ¿ustedes tienen un partido para el resultado esta tarde? Sí, pues. 3-2. 3-2. Dale, gracias. Aquí hay más señoritas, damas olimpistas, siempre están el resultado para esta tarde. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Sí, vamos ¿Nos a decís ganar. el resultado más o menos? 2-1. Sí. Palpito. Y esperemos ganar. Esa es la esperanza que tenemos para seguir siendo el puntero del campeonato y esperanzado para la Sudamericana. Y se viene el siguiente partido contra Cerro Porteño. Sí, y tenemos una esperanza de que vamos a ganar. Señor. Bueno, aquí vamos a preguntarle a otro olimpista. Ganamos 2-0. Y ustedes ya están pensando la Sudamericana contra Cerro. Sí, más la Sudamericana, Cerro no figura. Bueno, los olimpistas, prácticamente los últimos, don Arturo, que van ingresando al estadio a pocos minutos del inicio de este partido ante Rubio Ñu. Muy bien, correcto, gracias Noel y también un saludo muy especial al encargado de cámaras, Rodrigo Ugarte. Luego Víctor Villalba. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. En Electroban, hornos, batidoras, freidoras, placas y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, Hola. Hola. Hola, ¿qué pasa? Carlitos, ¿me puedes explicar en dónde te metiste? 30 minutos llevamos de atraso. El cliente ya me volvió a llamar. Estoy sobre Mahalín. Hubo un accidente acá con derivación fatal. A cuenta gota del tráfico acá. No sé, Carlitos, no sé, necesito que llegue. Esas cosas se avisan con tiempo. Ñaraco. No, a mí me parece que te enojes. ¿Para qué ponerte? Pregunté. Contigo, David. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escrinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Comes y Par. Termocalentador Space, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Space es una empresa del grupo FB. ¿Cuántas personas, Víctor? ¿5.000? Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, Arturo, por la gente que todavía está formando fila y ya los que ocuparon sus asientos aquí en la parte interior del estadio. Me parece que hasta ahí vamos a llegar 5.000 de presencia, pero eso no va a quitar las 8.000 entradas vendidas que van a figurar en el reporte oficial, ya que esas entradas fueron compradas de antemano. Pero seguro que son 8.000 entradas compradas, perdón, no dudo de vos. Sí. Pero no, a veces uno crea un clima, ya llegamos a tanto cuando para entusiasmar, digo. Ah, eso es cierto, eso también, en eso tiene razón. Es el reporte oficial que nos dio el doctor Enzo González, presidente del TREFER, 8.000 el último corte de anoche, y hoy sí era consciente de que ya no se iba a mover porque todo el día estuvo lluvioso. Pero puede ser, a veces pasa que en la mayoría de los casos en realidad, que se inflan un poquito los números para aparentar que hay una gran expectativa y al final está por debajo. Pero yo creo que 5.000 por lo menos vamos a tener segurísimo esta noche aquí, esta tarde en realidad, todavía no es de noche aquí en Ciudad ¿Por del qué le Este. diste porcentaje? A Olimpia. Oh, Ricardo. Olimpia. Creo que la mesa íntegra le dio Olimpia, ¿verdad? Sí, la mesa completa. Sí, todos le dimos Hay que Olimpia. ver después, Olimpia, pero ya por la cabarana. Vamos a ver
hora Libertad Trinidense, que tenemos al niño Jorge Azal en esta programación doble Darío. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo, hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 093 30 88 13. Red de San Justo, hierros. Ahora, Dito, la lluvia más fuerte, ¿eh? Sí, es una llovizna, o sea, no es una lluvia copiosa, pero sí es una llovizna molestosa, no es simplemente una garúa, no es algo como para que uno pueda estar sin abrigo, sin capucha a la intemperie. Por eso todos los que están y notarán en la imagen televisiva, hay pilotines multicolores, porque veo pilotines, hay rosa, lila, celeste, amarillo, de todos los colores realmente se han vendido. También están los efectivos policiales con los pilotines verde fosforescente, de todo un poco en el espectro de colores aquí en Ciudad del Este, porque se entiende obviamente la situación climática. Esto no va a parar, hasta las 8 de la noche da la lluvia de continuado. Ya van ingresando los suplentes de Olimpia, lo que hace despertar a su gente. Aplauso del público con camiseta negra, con la alternativa. Hoy jugará Olimpia aquí en el este del país. Un último detalle antes del ingreso de los equipos sobre Rubio Ñu. Rubio Ñu en toda la semana trabajó con la dupla Roberto Acuña, Miguel Pavani en los entrenamientos, pero Pavani no puede estar en la banca porque él no tiene el carnet de habilitante de APF. Entonces Toro Acuña es el entrenador y hoy su asistente en la banca será el técnico de reserva, que es Osvaldo Gómez. Así que en planilla oficialmente Roberto Acuña hoy figura como técnico de Rubio Ñu. Correcto, gracias Víctor Darío. En San Justo, hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 093 30 88 13. Red San Justo, hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0181 277 726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Muy bien, vamos a la espera del partido, cada vez más cerca. Al instante los equipos al campo de juego, usando una presión del viejazo. Está botezando mucho, Gustavito, 10 veces ya botezando. ¿Por qué vino a tomar algo entusiasmado? Llueve en Ciudad del Este, volvemos. No, a mí me parece que te enojes. Si me botezan la cara, ¿qué te querés que haga? Con Recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium y evolucionamos juntos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super, mejor por lejos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218 4000, solicitalo ya. Caja Mutual. Los equipos al campo, Víctor. Así es, Arturo, aplauso del público, se levantan de sus asientos, camiseta albiverde tradicional para Rubio Ñu, hoy vestido de negro, el conjunto decano, capitaneado por Gastón Olveira. Del lado de Rubio Ñu, la cinta de capitán es para el zaguero central Javier Vallejos. La opinión de Ricardo en una presentación. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los equipos al terreno de juego, un terreno de juego que puede ser un poco complicado para los dos, por supuesto. Nadie hace de local, por más que figure Rubio Ñu, no es cancha de nadie, cancha neutral. Digo complicado para los dos porque puede ser o una cancha pesada o una cancha un poco resbalosa. Van a tener que cuidarse los jugadores de ambos equipos. Me parecía más me parece más un partido para Alcaraz, claro que lo están guardando al jugador porque hoy está por sobre Sebastián Ferreira, que arranca como titular, como número 9 en el decano. Ferreira, gran goleador también. Falta que se despierte y después cómo atajarlo, ¿verdad? Pero digo, para levantar la pelota, para meter centros, allí iba a ser ideal el trabajo de Alcaraz. Pero también tiene lo suyo Rubio Ñu. Rubio Ñu, que con un arquero como Fraeda, que en la primera parte del campeonato, partido jugado entre ambos equipos en los Defensores del Chaco, fue figura, tapó muchos remates de los jugadores de Olimpia, inclusive
el último remate que pudo haber sido gol en un doble cabezazo que el arquero la quita al córner, recordando que en aquel partido Lucena remató un penal y Olveira lo desvió. Entonces, y terminó con 10 Olimpia, porque en ese penal cobrado Chalá fue expulsado, el ecuatoriano. Hoy, por supuesto, a fuerzas parejas en cuanto a cantidad de hombres en el inicio del partido. Hay que ver qué hace, qué plantea Rubio Ñu ante una Olimpia que, repetimos, tiene una gran motivación. Motivación por ser puntero, motivación porque sabe que el rival de turno no pudo ganar ayer ante Nacional, inclusive Nacional con 9 hombres. Motivación porque ganó la Copa Sudamericana en su debut contra el Audax italiano, jugando de visita. Ganó bien, es el puntero del grupo. Y porque sabe que de la misma forma el rival perdió, y todo ese alimento para el equipo, todo ese alimento para el hincha de Olimpia, que fue a alentar hoy al franjeado, con ganas de sumar de a 3 nuevamente, de quedar a 6 como único líder, y esperando el clásico donde Olimpia puede darse varios lujos, inclusive perderlo si gana hoy, por supuesto, o empatarlo, e igual va a seguir siendo el puntero del campeonato. Perdió su condición de invicto hace 2 fechas contra Trinidense, preciso vecino de Rubio Ñu, y hay que ver qué hace hoy Rubio Ñu, si puede, con la fuerza pareja del equipo de Vitamina Sánchez. Muy bien, señoras, señores, en instante arranca el partido. Esto es tema del examen, hoy sigue siendo examen, porque así es el tema de la selección paraguaya. Olveira, cómo anda acá, cómo anda en San Lorenzo, Almagro, Gil, que indudablemente entre uno y otro está en la portería de la selección paraguaya. Lo reservan a Richard Ortiz, incluso está Víctor con 4 tarjetas amarillas. Richard Ortiz atendiendo el clásico. Así es, Arturo, él ni siquiera viajó con la delegación por 2 motivos. Primero, lo físico, para cuidarlo de cara a la semana que se viene. Miércoles Barraca Central, domingo Cerro Porteño. Y aparte de la 4ª tarjeta, si él recibía una 5ª hipotéticamente aquí, se iba a perder el clásico. Entonces no había necesidad de arriesgarlo. Bueno, y tener el caso de Sebastián Ferreira en Olimpia, que está retornando de titular para este partido. Sí, es uno de los 7 cambios que hace Vitamina Sánchez, el regreso de Sebastián Ferreira. Las otras novedades son Raúl Cáceres, Juan Vera, Alan Rodríguez, Richard Sánchez y Hugo Quintana, y también Iván Leguizamón, que no había jugado en Chile. El hecho de Hugo Quintana, que mucho tiempo titular, pero bueno, después estamos con eso. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Está para arrancar el partido. Todo listo, moverá al equipo de Cano para tocar la pelota Sebastián Ferreira, pita al árbitro, atención en Ciudad del Este. No se espera la concurrencia que anhelada por inclemencia de tiempo. Arrancó el fútbol, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. Fútbol a lo grande. Novio Alfaro dejó para acá, se le juega la pelota al medio, viene buscando el Lescano, toca la pelota sobre la izquierda, se moviliza Olimpia. La pelota la tiene Vargas, juega para el medio, para Alfaro, busca la salida del equipo de Cano. Están parados bien los centrales de esta manera, en uno y otro, Víctor. Sí, en realidad Rubio Ñu 5 en el fondo, 5-4-1 hace. La línea de 5 es así: Rodi Ferreira, Blasi, Javier Vallejos, Pedro Álvarez, y carrilero por izquierda es Carlos Jiménez. Así se para en el fondo Rubio Ñu. Carlos Jiménez, el que aparece como extremo. Sí, carrilero por izquierda. Y en el medio es, por derecha, extremo Sebastián Ruiz Díaz, el doble 6 y Rodrigo Rojas Chapa Martínez, extremo a la izquierda Lucas Montiel, y único punta Mauricio Roldán. Al final hace 5-4-1 el Toro Acuña. Bueno, muy reservado. ¿Quién caía? Jugador de Rubio Ñu, muy sentido. Rodi Ferreira. En el piso, fútbol paralizado. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en la más de miles de slots. Estamos en slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Alan Rodríguez, saque de costado, va a colocar la pelota sobre la Olimpia, presionando arriba. La pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, disparo al arco, bajó sobre la media luna. El remate bien, coloca el centro Cáceres, pone dentro del área, fuerte el remate, se va a perder para el costado, Ricardo. Sí, en la jugada previa hay un jugador de Olimpia, sí, ahí está, en posición adelantada, y si bien no participa, se queda quieto, pero molesta
a la hora de rechazar, por eso el asistente esperó que termine y después cobra el offside. Muy bien, señoras, señores, 2 minutos. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Coco, señores, café traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo es una presentación de... Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Cambotú, parrilla preferida. Jugando el partido, Libertad enfrentando al Finidense con Jorge Casal, con el niño y los compañeros, cerrándose de esta manera la programación. Pelota a la derecha cuando la tiene Blasi. Blasi se desplaza bien buscando la pelota, el jugador Rodi Ferreira coloca al medio cuando viene para buscar la pelota Mauricio Roldán, que viene bajando, buscaba la pelota Lucas Montiel, carga sobre la izquierda, va a venir el centro sobre el área, qué peligro. En esta, Víctor, se salva Olimpia. Así es, Arturo, estuvo atento para el rechazo Gustavo Vargas. Ese centro buscaba al argentino Mauricio Roldán. La pelota arriba, contanos de Mauricio Roldán, Víctor. Roldán llegó este año al fútbol paraguayo procedente de Banfield, del fútbol argentino, es de esa misma nacionalidad, lógicamente es delantero, pero Morínigo también le hizo jugar de extremo por izquierda. Muy bien, estamos hablando de Roldán cargando Olimpia, atención, se mete bien sobre la izquierda para buscar la pelota con todo. Iván Leguizamón mete el centro arriba, viene un golpe de cabeza, el centro sobre el área, Olimpia pone presión, 3:30. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, Toledo de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Ventaverri tampoco viajó, Víctor. Ventaverri no está, exactamente, es otro de los que no quedaron convocados para este partido. La pelota sobre izquierda cargando el equipo ñuense, vino el cierre de la marca por el medio buscando Richard Sánchez, juega la pelota sobre la punta, la colocó bien el balón, cuando se metía arriba para buscar la Cáceres sobre ataque, juega a mitad del terreno, carga Olimpia. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, de libre 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para los momentos simples elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Se moviliza bien Vera, va a jugarla para Vargas primero, Alfaro la controla bien, está buscando la pelota por el medio Richa, miraba Alfaro, intervino poco, la pelota Cáceres jugó para Lescano, viene Cerri y afuera, cerca del banderín. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia pretende tocar, mover la pelota, Ricardo. Sí, y lo hace de buena forma, y mete el centro a la hora que lo debe hacer, cruzando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Todavía no ganaron en el área, y en la única que fue bien ejecutado el centro estaba en posición adelantada de Guizamón. Jiménez tiene saque de costado cerca de los 5. Unisal, 6 Central España 330 San Lorenzo, filiales en Ambareque, Petita, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, 9 Tal, acceso sur. Contactar al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y en Argentina empataron Newell's y San Lorenzo 0-0 en el arco de San Lorenzo. Orlando Gil de titular. La pelota va de Rodi Ferreira, juega para el fondo buscando la salida, entregó para Rodrigo Ría preparado, viene pidiendo la pelota, Roldán va a venir un centro, pelota por bajo cuando se proyecta bien Martínez, el Chapa juega la pelota sobre la izquierda, arrancando el equipo de Rubeñú, pelota sobre la punta para Jiménez, tocó la pelota por bajo, pero mal sin definición. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indicar duro. Partido igualado a 0. Y su seguro Chaco. Ricardo, el juego hasta aquí. Lindo por lo que propone Olimpia, por la forma de hacer circular la pelota. Bien por Rubiñú, que sabe cerrarse, no se desespera a la hora que tiene el balón. Claro que lo pierde fácilmente por la presión que ejerce Olimpia, pero igual vuelven los 5 del fondo, los 4 de la mitad de la cancha y dejando solamente en punta a Roldán. Buscando la pelota Ferreira, buscaba Richa, pelota de Coyote, juega sobre la izquierda, tocando balón, buscando la salida, Vargas se entregó para Vera, Juan Vera traslada el fútbol para Cáceres, se proyectó, picó Quintana, pelota para el medio, atención, devolución sobre la punta derecha, va a venir el centro y una mano, el juez deja seguir, para mí sensación de mano, remata al arco y afuera, Ricardo. Sí, lo raro que nadie protestó en Olimpia, ni siquiera que ejecutó el centro que fue Cáceres. Sánchez no le pegó bien a la pelota, tenía mejores opciones y sabemos que le pega mucho mejor Sánchez, esta vez no quiso hacer. Señores, 6:30. Amaro Gable, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock, res@Volkswagen en Paraguay. Pusieron mal tu alias su número de cuenta, deja entrar en Escorita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Y ahora en Argentina, tiempo de descanso entre Huracán y Rosario Central que empatan 1-1, asistencia de Enzo Jiménez en el gol de Rosario
Rosario Central, y en Huracán de titular Oscar Romero. Estamos cerca de los 7 minutos en Ciudad del Este, 0-0 el partido. Después tenemos Jorge Casares, niño para el partido, que van a disputar Libertad Trinidense. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Cocos, Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Cambotú, parrilla se preferida. Abre Quintana, pelota a la derecha buscando la salida. Olimpia cuando atacan los centrales. Preparado Jiménez, adelantado sobre la izquierda. La pelota es de Alfaro y gana bien. Estaba buscando la pelota que digo Rodríguez sobre la punta cerda, la controla bien. Buscando Quintana, pelota para atrás. Mueve, me parece, mucho toque de Olimpia, Ricardo. Sí, no suele ser un equipo que toque tanto la pelota. Es más vertical, es más buscar por los costados o al medio. Pero hoy está tocando en demasía, teniendo en cuenta que se cierra mucho Rubio Ñu. Los técnicos, Víctor. Por ahora más activo Roberto Toro Acuña, tratando de acomodar por sobre todo la zona defensiva. Permanentes indicaciones para su fondo, de momento tranquilo, manos a los bolsillos para Vitamina Sánchez. La pelota bien la controla para ponerla Quintana, viene buscando Luca, pelota sobre la punta derecha para Raúl cuando se mete Sebastián Ferreira. Juega la pelota atrás, se mete para Alfaro, corrió, perdió la pelota, intentó llevársela, la pelota pica, se va a perder para un costado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Moto Buller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerca Álvarez de Jiménez, saque de costado, 8,5. Caricia Topos May, hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos, estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Sí, saque de costado su terreno. El público hasta aquí, Víctor, en el este. Entró más gente y sigue ingresando público, cosa que es típica aquí en el Alto Paraná. Me animo a decir que ya superamos las 5.000 personas ampliamente a esta altura, Arturo. Muy bien, cerca de las 9. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Teja, Bramos, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Brasil, a las 18:30 arranca el duelo entre Corinthians y Palmeiras. Confirmados en Palmeiras: Ramón Sosa, Mauricio y Gómez. Muy bien, sigue la lluvia fuerte. Foz de Iguazú nos dice José Luis. Un saludo para José Luis en Foz en la sintonía 107.9 FM. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Banco. Acércate a Banco y conocer los beneficios. Banco crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cargando para llevarse la pelota. Vera puso para Cáceres, preparado para buscar la pelota. Quintana vino rechazo, bajaba Lescano. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indicar duro. Con Alfaro, con Jiménez a la izquierda, se moviliza bien, cargando el equipo de Olimpia con Rodríguez. ¿Qué digo? Escoyote 0-0. Y su seguro Chaco. Vino al centro, vino un golpe de cabeza, remata al arco por 2 veces, Ricardo. Sí, la sacaron de la línea prácticamente. El arquero estaba detrás, pero no sé si llegaba. La saca el defensor Vallejo de buena forma. La pelota arriba, la proyección de Cáceres y Coyote Rodríguez en los extremos de Olimpia. La pelota para Olveira. ¿Para qué pasó Olveira? Rebaló, Ricardo. Es que lo comprometió allí Cáceres en un campo mojado. No era fácil para el arquero porque lo tenía al delantero presionándolo. Medio que le pifió Olveira, pero no tuvo mucho peligro para Olimpia. La pelota de Richard, buscó el balón a la derecha cuando viene cargando para llevarse la pelota. Lescano se metió, Lescano puede ponerla para Raúl. Detrás para buscar la pelota con todo. Cargando Richard Sánchez, pone para Alfaro 0-0. En el Ahorrazo Supermayorista disfrutas beneficios todos los días. Síguenos en nuestras redes. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Rodríguez, Coyote dentro del área, viene el gol, no se perdió. Es Richard Sánchez quien se perdió. Hugo Quintana. Hugo Quintana, por eso preguntaba Víctor. Buena elaboración y centro atrás de Alan Rodríguez. Aplaudió el público a pesar de que desperdició el tanto Hugo Quintana. El público ya se levanta, como que presume que en cualquier momento llega el primero. Y de primera le pegó Ricardo. Sí, le pegó de primera. Estaba muy cerca la pelota del pie, por eso se le eleva allí a Quintana, que sabemos tiene mejor remate que este. Acá la repetición de cómo lo complica Raúl Cáceres a su arquero, que tiene que salir a barrer en una cancha mojada y peligrosa para cualquiera. Muy interesante bostezar cuando el partido no anda bien.
pero en este caso no, porque el partido tiene dinámica, Ricardo. Está lindo, un está clásico lindo. que se bostece cuando las cosas andan mal. Lectura comprensiva, 0-0. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicoolas. Representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria fábrica, urbanización Centro Industrial de Billetón 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cruzamos los 12 minutos del partido, 0-0. Después tenemos Libertad Chilinense con Coqueazal con el niño. Busca la pelota Sánchez primero para Alfaro. La controla bien. Dejó para atrás, pica sobre izquierda Rodríguez. Atención con la salida. Coyote Rodríguez sobre izquierda. Tocando por bajo para Quintana. Pone el balón por el medio. Buscaba Alfaro. 2,5. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. TV Smart Dion, 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito adheridas a la promoción Alentada Paraguay. Exclusivos en los locales de Supermercados Store. Y no es impedimento el campo de juego por lo que se ve, Ricardo. No, está lindo, se nota que está bien el campo de juego del 3 de febrero, ojalá se mantenga así todo el partido, porque muchas veces con los primeros 45 minutos empieza a descomponerse y para el segundo tiempo se hace más difícil. Richard Sánchez con el balón, Richard Sánchez puede ponerla para Lescano, Lescano jugó para Ferreira, Ferreira para el medio, atención, devolución, le pegó, tiró, cerrando afuera, cerca del banderín. Tupirubicá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Leguizamón, es córner para Olimpia. Tupirubicá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Olimpia cerca del gol. En los cortes premium de Shorty Beef llevan el sitio y lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada habla en la tienda online de Casa Rosada. ¿Qué pasó con Lescano, Ricardo? Le pegó mal, es raro un zurdo que le pegue tan mal a la pelota, por lo menos en esta situación. Lescano jugaba de 2 toques en el córner corto y le pegó mal Lescano buscando el segundo palo, pero muy pasado, donde cerraba Alan. El partido está igualado a 0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroca. Apostá, la sponsor oficial del Albirroca. 0-0 partido. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El hecho de ser tan conservador, tan cauteloso, me parece puede ser un error de Rubenio, Ricardo. Sí, lo venía haciendo con Mourinho y también ahora con Antonio Acuña, pero todavía no cruzó la mitad de la cancha de buena forma Rubenio, y Olimpia está cada vez más cerca del gol por lo que hace en el terreno de juego, las triangulaciones, aparecen los volantes, se van los dos laterales al mismo tiempo, abre la cancha para evitar que pueda cerrarse de la mejor forma Rubenio. Está Vargas con la pelota, la pone a la derecha, está para tocarla bien, poniendo Raúl, juega el balota para Vargas, Vega sobre izquierda para tocar la pelota cuando la buscaba Vargas, primero Vera, entregó Vargas sobre la punta cuando se mete Rodríguez, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica duro. Igualado a 0. Y su seguro Chaco. Pelota sobre la izquierda, vino el centro, pero viene la marca del fondo sacando la pelota, Vallejo cerca a Blasi. Atención dentro del área, el cierre va a cargar Olimpia 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram Bema y Flores. Remata al arco, gol. Olimpia, Sebastián Ferreira vuelve al gol, y cómo lo hizo, con pasmosa tranquilidad, sereno, para colocar ese balón al fondo. Venga un aplauso, le dicen los compañeros. Atención, la muy buena asistencia, la presencia de Sebastián Ferreira, metiéndose bien, un rechazo a media del defensor ñubense, aprovecha Ferreira. Si fue Richard Sánchez con la asistencia y la definición de Ferreira cruzado contra el poste izquierdo, lo hizo Seba, no llega a tocar la pelota, toca Álvarez ligeramente, el que define Seba, vuelve al gol Sebastián Ferreira. Olimpia, el Expreso Mecano, puntero absoluto del campeonato, con un lazo lo van a parar Olimpia, gana Olimpia por 1-0. ¡Gana Olimpia! Monumental. Y era cuestión de tiempo para que Olimpia llegue al primero por la forma en que estaba jugando. Acá se juntó un jugador que le pega muy bien a la pelota para asistir como Sánchez.
un goleador de raza como Sebastián Ferreira que no venía bien, pero ¿qué importa eso si ahora convirtió? Y un defensor bastante discreto como Álvarez, que lo único que hizo fue habilitarlo a Ferreira, que nunca dio el paso adelante, inclusive lo quiso desacomodar, no pudo. Qué bien define Ferreira para el primero del Decano. Momento del gol. 15 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Y la gente contenta en el este del país. Ya presumían que estaba cerca del primero de Olimpia con las situaciones anteriores y ahora explotó de alegría el estadio Antonio Aranda con este primer gol de Sebastián Ferreira. Fue 1-0 para Olimpia. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Tradición, creando la experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo Sur, la presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y Sevillana en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo Cambotú, parrilla preferida. Olimpia ganando por 1-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antequibol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por ¿Cuánto emoji. público? 6.000 personas, Víctor. 6.000 personas, creo que hasta ahí llegamos aquí en Ciudad del Este. ¿Cuánto es la recaudación, Víctor? Y eso esperamos después del partido, seguro la gente de Rubio Ñu nos va a comunicar. Rubio Ñu no suele tener problema en informar, así que yo creo que vamos a tener el dato esta noche. El partido, Ricardo. Y el partido se le abrió ahora a Olimpia, que creo va a jugar con inteligencia, no va a salir de manera alocada a buscar el segundo, va a hacer que el que salga a intentar algo más sea Rubio Ñu, y allí con espacio sí puede golpear y lastimar rápidamente en el partido, en esta primera parte, para ir liquidándolo de a poco. Le hicieron el gol y Rubio Ñu se acordó que hay un arco en el frente. Olveira salió, quiso achicarlo, contuvo a media, dando la pelota a Nelo, no Víctor Villalba, era Rudy Ferreira. Sí, no pudo dominar tras el pase largo del central Javier Vallejo. Se lamenta Rodi Ferreira, que lo sacó de circulación a Olveira, pero ya no pudo alcanzar la pelota. Bueno, pero fue lo más peligroso, Ricardo. Sí, y el lateral ahora sale a atacar, por eso decía, le recibió el gol para que Rubio Ñu se acuerde que enfrente también hay un arco donde se tiene que convertir. Acá la jugada fue realmente extraña por la forma en que pica para pasar a la defensa. Rodi, que se lo quita de encima a Gastón Olveira, que se dio cuenta que se extendía la mano de más, lo podía tocar, iba a ser penal, por eso la sacó rápidamente. Después tenemos a Jorge Casale, niño y los compañeros Libertad Chiridense. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Y nos informa Noelia Duarte que fueron demoradas por la policía 8 personas en estado etílico en las inmediaciones del Club 3 de Febrero, todos hinchas de Olimpia, barra brava de Olimpia, demorada por la policía. Y después tenemos que ver mañana, Gustavito, compañero Junior. Hay 3-4 demorados de Colombia, simpatizantes de Junior, que fueron demorados, dicho sea de paso, y vamos a ampliar después, porque Junior va a enfrentar a Cerro el martes, y ya están acá, hay algunos hinchas de Junior. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto, indica Arturo. El partido está 1-0 para Olimpia. Y su seguro Chaco. 1-0 para el equipo Sebastián Ferreira. Hace memoria, Víctor, después de cuánto el gol. Voy a buscar el dato exacto, Arturo, pero en la primera rueda fue su último gol. Últimamente no venía convirtiendo Sebastián Ferreira. En un rato le saco en limpio ese dato. Muy bien, 20 y un poco más. Cada vez que cargas en Copetrol suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. En Electroban, hornos, batidoras, freidoras, placas y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Roldán busca al hombre que tiene en punta Rubio Ñu, pero no pasa nada en esta. La pelota la controla Cáceres, juega por bajo, viene para buscar el jugador Lescano, le robaron el balón, se metía Richa, que bajaba también, cuando la pelota la controla sobre la izquierda para ponerla a Carlos Jiménez, buscó Montiel, pelota para el medio, vino cierre, estaba Chapa Martínez esperando por el medio, se abría Rodrigo Rojas, pelota en el fondo, busca la salida Olimpia. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta
Carlos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Baja, cubre en zona media con buena cantidad, Rubeñó, por eso Olimpia busca apertura sobre la punta. Cuando vino el cierre se metió bien para buscar la pelota lejano cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 22 minutos en el este, fútbol a lo grande, Monumental 0-0. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Baja Ruiz Díaz, cubre Rodrigo Rojas por el medio, espera alguna salida. Chapa Martínez, su funcionalidad de media campo, de marcar esa función y de salir hasta ahora, poco igual que Lucas Montiel. En Catalina, en Cabra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. ¡Tenés, Víctor! Aquí me aporta don Luis Cacabelo, gracias por la sintonía. Él metió un gol ante Guaraní en la primera fecha, pero estoy seguro que en el transcurso de la primera rueda también volvió a hacer uno de los goles tempraneros, trinidense. Ahí volvió a marcar Sebastián Ferreira. Eso ya hablamos de los primeros partidos, o sea, después perdió el puesto, después hasta jugó más Hugo Sandoval que él. Vuelve a convertir después de varias jornadas Sebastián Ferreira. Saludos para Luis Cacabelo en el este. Pechumira, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierros, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Ventas al 018-330-88-13, San Justo, Hierros. Olimpia la gana por 1-0. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudiar con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100. WhatsApp 094-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. El partido, Ricardo F. El partido, como decía hace rato, Olimpia no sale de manera locada a buscar el segundo. Ya hizo lo que tenía que hacer, convertir, abrir en el marcador, esperar que salga un poco más Rubeñó, que deje espacio, no gastarse o no desgastarse mucho en una cancha pesada por la lluvia, porque es peligroso también, porque se dio cuenta que si Rubeñó lo ataca puede sufrir, como en esa jugada donde Rodi Ferreira estaba solo para convertir y no supo definir. Otro detalle, y repito esto, muy replegado Rubeñó. Da amplio campo para que Olimpia aproveche y se meta. Sánchez juega por bajo, al medio entró Ferreira, vino cierre en la marca. El balón se va por de la afuera. Cámara JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATI, evolucionamos juntos. Tenemos en imagen en el monitor y vemos la cena en el gol. Nada que hacer el arquero Frague. La Olimpia gana 1-0. No se le Diesel con la nueva tecnología de limpieza doble acción, remueve la suciedad dañina del motor. Más información en shell.com.py. Sorpresas en la vía no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Rodríguez vino un golpe de cabeza, paró la lluvia, Víctor, la llovizna. Sigue llovinando, Arturo, no paró en ningún momento esa situación. Bueno, cerca de los 25. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Olimpia gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Y por la fecha 2 de la intermedia tenemos dos encuentros el día de mañana. Encarnación recibe a Santaní a las 17 en Villa Alegre. Y cerrando la jornada, Capiatá Paraguarí 19:30 en el Erico Galeano. Primer cambio en la intermedia, lo destituyeron a Marciano Rolando Chivadengo Guaireño, nuevo técnico César Castro. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Había jugado antes esa pelota, mira a los costados, Rubén Segovia, la pelota sobre, ¿quiere que digo? El jugador de Olimpia, Rubén Lescano. La pelota va sobre el área, vino un rechazo, no sabe Olimpia,
Bueno, le cuesta porque está muy bajo Rubeñú, agrupando mucha gente, Ricardo. Claro, porque es ir a chocar contra un frontón, la forma en que se para el conjunto de Rubeñú. Olimpia tiene que seguir haciendo lo que hizo antes del gol. Triangular, meter pelotas al vacío para que piquen uno de los volantes del delantero y de esa manera sí va a encontrar el espacio. Perdió una salida, Rubeñú viene el segundo de Olimpia. Atención con Lescano por bajo, disparo al arco, el arquero. Fuente de mío del delantero de Olimpia. Sí, fue Ferreira nuevamente que sí, sacó el remate. Y bien por el arquero Frágueda para desviar con el brazo o con la mano, en este caso, lo que iba a ser el segundo de Olimpia. Rodrigo Rojas en la salida. Sí, Víctor. Sí, el dato exacto sobre Sebastián Ferreira. Este apenas es su segundo gol en la temporada. Solo le marcó a Guaraní en la primera fecha. Eso fue a fines de enero. Más de 2 meses después, 15 fechas pasaron para que vuelva a convertir un tanto Sebastián Ferreira. 15 fechas pasaron, amigo. Sí, solo tiene un gol en la primera fecha, victoria de Olimpia, 2-1 ante Guaraní, 25 de enero fue ese partido y hoy vuelve a marcar. Estamos cerca de los 27. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Coco, Uniones Café Traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con La todo. opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campotú, parrilla preferida. Penal, Ricardo. Sí, tengo entendido que erró un penal en este campeonato, Víctor. Se le atajó el arquero en realidad. 2 de mayo en Pedro Juan. Ahí está, el partido de 1-1. Sí, y después lo cambia a Vitamina y después realmente fue perdiendo el puesto. Entre los rendimientos de Alcaraz, la prueba con Hugo Sandoval y ahora comienza a jugar en esta rotación otra vez partidos como titular Sebastián Ferreira. La pelota la tiene Raúl, bajan todos, incluyéndolo a Rodrigo Rojas. Tenemos al Chapa, Lucas Montiel, al mismo Carlos Quivera que aparece extremo sobre la izquierda en la proyección. Gana Olimpia 1-0. Supli, Toledo Confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota Richard, Raúl mete mal a la derecha al Olimpia, viene un golpe de cabeza, va a sacar Rubeñú como puede Olimpia, gana 1-0. Enciende los momentos con Upisa, probá la auténtica Toscana Upisa, llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unizar te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unizal. Jiménez Ruiz Díaz se mete con todo, acompaña a Rodrigo a la derecha, la pelota va para Rodi, va a venir el centro, atención, cerrado, la pelota cruza al área. Fue Rodio, que fue, Víctor. Sí, nuevamente Rodi Ferreira. ¿Cómo se adelanta Ricardo? Perdón, Víctor. Sí, muy bien Rodi Ferreira ahí con Ruiz Díaz para hacer el 1-2 a la defensa de Olimpia. El centro fue bueno, el que no entendió la jugada fue Roldán, que no lleva a cabecear. Cerca de los 29. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Por más agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Sí, saque de costado, 29 minutos, pelota para el fondo cuando busca la pelota Quintana, también Leguizamón que se abría, pero perdía la pelota en zona media. Olimpia iba contra el piso buscando a Ruiz Díaz, cerquita Rodrigo Rojas. El partido lo gana Olimpia por 1-0, va camino a su segundo gol, se metió sobre la izquierda Rodríguez para colocar el centro, le pone en el cuerpo, el balón afuera y estilo de meta. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de videos templados, VH laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Arturo. 1-0 para Olimpia. Y su seguro Chaco. Movió la pelota Sánchez, buscó Leguizamón, bajaba Hugo Quintana, cruzaba los 30. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires, instalación gratis, cuota de 179.000. Participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Después tenemos a Jorge Casares, niños, los compañeros, Libertad Chinidense. Caricia, Topos May hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Sí, son los barras detenidas en Ciudad del Este de Olimpia, ¿no? Son los barras de Ciudad del Este con alcohol, con vino, los encontraron en las inmediaciones del club, intentando entrar. Bueno,
Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llamaros al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ganando Olimpia 1-0. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco y hace crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Iba Leguizamón reclamando la pelota, la controla bien, busca la salida Olimpia con Vera. Tocó la pelota al medio. Richard Sánchez es el que sale cumpliendo la pelota de volante central en el equipo de Olimpia, por lo menos hasta ahora. Otra vez Richard, 31,5. En el Ahorrazo Supermayorista disfruta beneficios todos los días. Síguenos en nuestras redes. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britannia. Busca Quintana la pelota, juegan a la derecha Sebastián Ferreira. Cuando se metía Leguizamón, Lescano buscaba la pelota, pero la encuentra acá, se les pone atrás. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En abril, comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. Es como hay sobre una misma línea, Blasi, Vallejo, Álvarez, cubre también Jiménez en el fondo. Hay una supuesta muralla de Rubeño. TV Smart Dion, 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas a la promoción Alentada Paraguay, exclusivos en los locales de Supermercados Stock. Los cortes premium de Shorty Beef, en el sitio lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. La pelota reclamaba Sánchez, pero afuera, y el saque de costado. Se metía a la derecha para buscar la pelota Iván Leguizamón. Leguizamón a la derecha, busca un lugar arriba, 32,5. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, habla en la tienda online de Casa Rosada. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerca de los 33. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30,000 guaraníes. Viajas sin bolocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rolando Chilaver ya no es técnico de Guaireña tras caer la primera fecha 4-0 ante Benjamín Acebal y ante Tembetarí por la segunda fecha 3-2 ante Tembetarí. Como dije, el día de mañana César Castro será oficialmente presentado al mando de Guaireña. Es Marciano Rolando Chilaver, duró 2 fechas, Ricardo. Marciano Rolando. Poquísimo lo de Marciano Rolando Chilaver, realmente 2 fechas es poquísimo, pero bueno, son las cosas que tiene la intermedia y uno sabe que mientras vaya avanzando el campeonato van a ir también ganándose más víctimas, sabiendo que en la intermedia 2 fechas, 3 fechas, 4 fechas es suficiente para cambiar técnicos. La pelota va a la derecha, va a venir el centro sobre el área, disparo al arco, se va a salvar Rubeño otra vez. Marciano Rolando, los 2 fechas en Guaireña. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beimai Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553, Instagram Beimai Flores. Muy tirado a la derecha, aparece ahora Leguizamón, pelota Ferreira, toca para atrás, disparo al arco, se desvió el balón, córner, tiro de esquina, Víctor. Y va a ejecutar Rubén Lescano, ya se acomoda con pierna zurda para la ejecución desde la punta izquierda del ataque de Olimpia. ¡Le pega Lescano! Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras, señores, gana el partido Olimpia 1-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Evolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Viene el tiro de esquina, pelotazo en el aire, golpe de cabeza afuera. Ricardo, era el segundo de Maduro. Sí, era el segundo, ahí cae mal el jugador de Olimpia Quintana que se levanta, el campo sí está más resbaloso donde termina y donde está la cartelería, ahí cae Quintana, por suerte para él no le pasó absolutamente nada, simplemente un resbalón, pero no se golpeó. Olimpia está cerca del segundo, es cuestión de proponérsela y acelerar un poco en el tiempo adecuado e ideal para poner el segundo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. La victoria del equipo de Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota la coloca sobre la izquierda buscando la salida, la encuentra bien desde el fondo.
para ponerla a Valdés, toca al medio, para buscarle al Alfaro, juega la pelota por bajo, Cáceres se proyectó a la derecha, cierre de Maki afuera, el saque de costado para Olimpia, punto derecha, campo rival. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, empeñar, seguro empeñar La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Muy bien, bajando estaba Montiel también, señoras, señores, pelotazo largo a la derecha, Raúl llegó, segundo camino, viene Raúl atrás, la cortina, Ricardo. Sí, la cortina del Escano para dejar que llegue por atrás Quintana, pero se adelantó Blasi en la defensa de Rubio Ñu. De concretarse, ¿no? Hubiera sido un gol de luz. Señoras, señores, 36,5. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. En Electroban, hornos, batidoras, freidoras, placas y mucho más, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Cerca de los 37. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café y Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Después Jorge Casar, los compañeros, Libertad Chilidense, se cierra la fecha. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde esté, velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, pintar rojo, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevillana 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Rodríguez se metía, no, prefiere jugarla para atrás, viene buscando al Faro, 37,5, toca la pelota más atrás todavía. La encuentra Vera, puede ponerla para Vargas. Está con la pelota Vargas dentro del área, buena esta, Lescano le pegó, enganchó. ¿Qué pasó, Ricardo? Mucho enganche para buscar su pierna más hábil. La izquierda del Escano le taparon allí y después ya se quedó sin ángulo. Cerca de los 38. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escribinos al 0991-72856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Par. Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. Richard Sánchez le pega bien el tiro de esquina, que se acomoda Richard. Está para darle Richard Santa, atención con el tiro de esquina, levantó el brazo izquierdo Richard, desde la punta derecha se elevó el balón, vino un golpe de cabeza, arriba, abajo, sacó Fragueda al arquero, Ricardo. Qué bien Fragueda de vuelta, para evitar lo que era el segundo, estaba en posición adelantada, es lo que dice el asistente, el árbitro también, le da a la derecha, era Seba Ferreira, de vuelta el que llegaba. Bien Fragueda. 38,5. Cuando el trabajo exige más aparece Fácil Warrior, la línea profesional de Fácil, creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Bueno, me pareció que estaba totalmente habilitado Sebastián Ferreira, el jugador de Olimpia, en esta jugada. Nada de offside, que el asistente sí levantó. Quedó sentido Fragueda después de ese remate con mucha potencia del jugador de Olimpia, que parecía nomás se venía el segundo. No encuentra la forma ni la fórmula de cómo contrarrestar lo que está haciendo Olimpia, este conjunto de Rubio Ñu. Pobrísimo su trabajo en el terreno de juego. Señoras, señores, ganando Olimpia 1-0. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo y Arroz, Ángulo, Planchó, Las Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perfecto Socorro, Ñimbú. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo y Arroz. Rubén Lescano en este estadio hizo su primer gol en Olimpia, Víctor. Ante el Sportivo Ameliano, exactamente, fue su carta de presentación, había llegado entre semana, ese sábado fue titular y convirtió su primer gol con la camiseta de Olimpia. Cerca de los 40. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0181-277-726. Universidad Americana, si quiero literar, así es la Americana. Hay falta, tiro libre en la media cancha, antes salía Blas y lo miraba Vallejo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Arturo. Que gana Olimpia por 1-0. Y su seguro Chaco. El gol lo hizo Seba Ferreira. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco. Mera Automotores. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa en multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Buscaba Rodríguez, reclamaba Rodrigo, pelota
pelota sobre la punta derecha, carga Rubén Ñu, por el robaron el balón por el medio, busca la salida de Olimpia en contra ahora. En el fondo va a retroceder mucho Rubio Ñu y así recupera el balón. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super, mejor por lejos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. A ver si Mauricio Roldán aguanta lo que sube y baja. El argentino que tiene centro delantero, por decir, por graficar en alguna función, el Rubio Ñu, pelota para Cáceres. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Y por la primera vez, fecha 1, el día de mañana tenemos un encuentro a las 10. Martín Ledesma recibe a Silvio Petirosi. El partido lo gana Olimpia 1-0. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de Libre 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. De a poco va terminando el primer tiempo del partido. Olimpia quedando corto en score, gana 1-0. Supli, tu Leo Confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. De Libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Olimpia 1-0, Sebastián Ferreira, 42 minutos. Después tenemos a Jorge Casal, el niño, los compañeros Libertad Chenidense. Se cierra la fecha. Para los momentos simples, elegí Panchoso Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareque, Peteito, Huaco, donde lo vio Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Cerca de los 43 minutos, 42 y medio. Olimpia por este resultado saca 6 puntos de ventaja ante Cerro. Juegan el próximo domingo. Residencia La Victoria en Guanambara, acceso a rutas principales, no hay tele, acceso sur, contactar al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Por hasta agotar stock, res @Volkswagen. Los dos tienen compromisos. Olimpia Sudamericana, Cerro en Copa Libertadores de América antes del Clásico. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 43. Moto Buller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Topos Maya, hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Recordemos también por la intermedia, la fecha 2. El día de mañana se cierra la fecha 2 con dos encuentros. Encarnación San Daniel a las 17 y Capiatá Paraguarí a las 19:30. La pelota viene para buscarla en el fondo, tocando la pelota le costaba a Montiel después de un rebote sobre la punta derecha. Cáceres, Olimpia carga, se va a cerrar el primer tiempo, gana el Decano 1-0. Pelota, Sánchez colocó el centro, tiró golpe de cabeza, arriba abajo. No llega a tocar el arquero, Ricardo. No llegó a tocar el arquero, fue Seba de vuelta el que cabecea. Ahí le levanta el pulgar a Sánchez por el centro. Cerca Olimpia del segundo. 44. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señoras, señores, último minuto del primer tiempo si no hay agregado. En Concasa, acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con una financiación de Banco. Acércate a Banco y conoce los beneficios. Banco crece desde la raíz. Lejano con la pelota, lejano con el balón. Cayó el juez, dice falta, muy sentido. Le pegaron, ligó, como se dice Ricardo Amarilla. Carlos Jiménez, el primer amonestado en el partido, el hombre de Rubio Ñu, que lo bajó a Rubén Lescano. Sí, señor, cerca de los 45. Mega Call Center y Autofarma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En el Ahorrazo Supermayorista, disfruta beneficios todos los días. Síguenos en nuestras redes. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Y fue a pisarlo el jugador de Rubén Ñu. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indicar duro. 1-0 para Olimpia. Y su seguro Chaco. Sigue caído, Víctor. Así es, recibe la asistencia dentro del campo. Mientras tanto, se adicionan 2 minutos para este primer tiempo. Bueno, está medio resfriado, Víctor.
Sí, el cambio de clima en un fin de semana me liquidó. Así se nota, ¿eh? Encima acá hace frío, llovizna, fatal. Pero se nota, la verdad lo digo sin ninguna ironía. De entrada se sentó así, Víctor. Sí, totalmente. Sí, yo no fui a Gustavito, qué broma. Último minuto. Vidia, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladera, freezer y bici cooler. Representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. Se va el primer tiempo. Olimpia ganando por 1-0. Se recuperó el escano. Último minuto. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Tomos May 2025. Elegí Barta. TV Smart Dion, 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito adheridas a la promoción Alentada Paraguay. Exclusivos en los locales de Supermercados Stock. Fraga va a sacar la pelota. Tuvo buenas intervenciones, Ricardo. Sí, es buen arquero Fraga. Lo sacaron del equipo en el partido anterior. Entró Tales, ligó 4 y volvió Fraga. Invitamos a toda la gran audiencia de fútbol a lo grande que nos sigan en el X para revivir el gol de Seba Ferreira en los relatos de Arturo Máximo Rubín, los comentarios de Ricardo Mendoza. Se va el primer tiempo del partido. Olimpia Ruidía Buca, se metía también Luca Montiel reclamando la pelota, el delantero Marcelino Roldán afuera, el saque de costado, se va el primer tiempo. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, la no tienda online de Casa Rosada. Espera Albeira, no tuvo intervención, una Cáceres mal entregada y otro cierre. Sí, Achique. No tuvo mucho, nada. No, casi nada, no tuvo remates al arco. Así es. Se va el primer tiempo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroca. Apostá, la sponsor oficial del Albirroca. Terminó el primer tiempo. Olimpia gana 1-0, Víctor. Y me imagino que con aplausos el público de Olimpia va a despedir a los jugadores tras la finalización del primer tiempo. Todo fue euforia, todo fue alegría para el hincha de Olimpia, que incluso me parece que en el pensamiento de ellos está en que el equipo se quedó corto con el resultado en esta primera fracción. Se dan la mano los jugadores, se van felicitando por el esfuerzo en el primer tiempo antes de retirarse rumbo a vestuarios. En contrapartida, los que se van yendo cabizbajos son los de Rubio Ñu, que prácticamente no cruzó la primera parte, en la mitad de cancha, mejor dicho, en esta primera parte. Ellos se van dando fuerzas, tienen mucho que corregir, mucho que mejorar en el descanso. Roberto Toro Acuña, lentamente van abandonando los protagonistas el campo, se acercan los de Olimpia y se va a escuchar en el sonido ambiente el aplauso de la gente, porque definitivamente quedaron muy conformes con este primer tiempo en el cual Olimpia se va ganando 1-0 ante Rubio Ñu. Allí se van acercando hacia zona del túnel y se van retirando los jugadores de Olimpia para el descanso correspondiente. Muy bien, Rodrigo. En Argentina se está realizando el duelo entre Huracán Rosario Central. El partido sigue 1-1, 20 minutos del segundo tiempo. En la asistencia para el gol de Rosario Central la hizo nuestro compatriota Enzo Jiménez. Y recordamos que está de titular y sigue en cancha Romero, Oscar Romero. Señoras, señores, ese distante Ricardo en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, llame 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se ha cerrado este primer tiempo del partido, gol de Sebastián Ferreira, luego de mucho tiempo venimos marcando bien al gol. Olimpia ganando por 1-0, después tenemos a Jorge Sosa, tenemos a Jorge Casá para Libertad Chenidense, completándose la fecha de un partido que concluyó en su primera fracción con el gol de Sebastián Ferreira, ganando Olimpia por la anotación de 1-0. Ricardo, la victoria parcial del puntero absoluto del campeonato. Lo gana Olimpia, lo gana bien por 1-0, un resultado que inclusive queda corto si uno hace el análisis global del partido, de cómo empezó, de cómo terminó, el medio del partido también, porque primero pensábamos que iba a jugar un 4-5-1 el conjunto de Pavani con el Toro Acuña. Después Víctor nos comentaba que era 5-4-1, ¿verdad? Que no era tener muchos hombres en la mitad de la cancha, sino 3 centrales, 2 carrileros. Después sí poner varios volantes y que se las arregle solo Roldán, el centro delantero que tiene Rubio Ñu.
para hablar de Olimpia, que es el puntero del campeonato, hay que hacer un retroceso a lo que está pasando y decir que Olimpia fue campeón con Palermo y en el 2024, que en el 2025 con el propio Palermo no le fue bien en los primeros partidos, perdió contra San Antonio Bulo Bulo en Copa Libertadores de América, perdió contra Vélez aquí en el Defensores del Chaco y se tomó la decisión de sacarlo a Martín Palermo. Vino Bustos, no hizo mucho, habló más de lo que hizo. Vino Ramón Díaz y tampoco hizo mucho, y así iban pasando los técnicos en Olimpia sin encontrar una solución, y perdió, por supuesto, prácticamente el año. Después lo trajeron a Everu Almeida, hombre de la casa, y Almeida lo habló y lo dijo: este equipo no está bien, le falta un trabajo. Me acuerdo, vino con el capitán, con el preparador físico, y se hablaba de un mal momento físico del plantel, y ese momento malo en lo físico se notaba en el terreno de juego. Cuando llega Vitamina Sánchez al Olimpia, empezó a trabajar y a trabajar rápido. Hizo una buena pretemporada, jugó partidos amistosos, pero se nota que hizo un trabajo de base físico, y eso hace que hoy Olimpia sea quizás uno de los equipos que más aguante tiene en la parte física. Claro, se le van a lesionar jugadores, lo adelantaba el propio técnico en un partido de Copa Sudamericana, en el inicio de la Copa Sudamericana, el partido que Olimpia le gana a Tenidense, y decía: hablan mucho de la rotación, pero tengo que rotar porque van a venir seguidillas de partidos y se me van a ir lesionando cada vez más jugadores. Algunos cayeron, otros no, otros siguen, pero realmente es cuestión de ir viendo, es cuestión de ir observando lo que tienen los equipos en el terreno de juego. Hice toda esa retrospectiva hablando del Olimpia del año pasado, del Olimpia del 2024, ¿para qué? Para que alguien me diga, si puede, por supuesto, ¿verdad?, cómo un equipo de primera división, recién ascendido, se nota que la preparación no fue de la mejor, por eso está pasando lo que está pasando, al igual que San Lorenzo, otro recién ascendido. Pero cómo puede salir a jugar al ritmo cansino que le está jugando ahora al mejor preparado físicamente del torneo. O sea, no hay punto de comparación de un equipo que aguanta, que corre, que tiene triangulación, que tiene pases filtrados, que tiene desborde por los costados con sus laterales, que llegan los volantes, Lescano por un sector, Leguizamón por el otro, que tiene a Ferreira, gran goleador también, Sebastián Ferreira, que ya mostró en la primera jugada y después tuvo 2 o 3 más que no entraron, pero que era él el que definía. Y preguntarse, me parece hoy, personas que entienden y mucho de fútbol, Gustavo Morini con su momento técnico, hoy en el banco el Toro, Miguel Acuña, Roberto Miguel Acuña, gran jugador de fútbol. ¿Y cómo puede presentar un equipo como este jugando al ritmo que juega? A veces lo que te falta en lo futbolístico uno puede suplir con lo físico, y si no lo puedes suplir con lo físico, lo suplís con la fuerza, con el temperamento, con las ganas, por más que después los jugadores queden extenuados. Pero hoy uno ve a Rubio Ñu y no encuentra un desgaste físico, no encuentra un orden táctico tampoco, porque le hicieron el gol por una desatención, y no piensa en el arco rival. Por eso, cuando hacíamos un balance de la actuación de Gastón Olveira, encontramos la pelota que le retrocede su propio compañero, que lo complica por el terreno de juego, y la jugada de Rodi Ferreira, que le pasa a la defensa y Rodi lo quiere eludir a la carrera a Gastón Olveira, que primero mete la mano y después la saca de manera correcta, porque si lo tocaba, creo que el árbitro podía inclusive cobrar penal, y si no cobraba el árbitro lo podía haber hecho el VAR, si es que quería, ¿verdad? Si no quieren, dejan pasar muchas veces jugadas como la que le cobran a Sebastián Ferreira, por ejemplo, que si bien tapa a Fragueda, él para mí no estaba en posición adelantada. Levantó el asistente, la jugada no terminó en gol, si terminaba en gol se iba a revisar, por supuesto, otra iba a ser la historia,
pero o se apuran mucho en levantar o un offside evidente dejan pasar. Pero uno se pone en el lugar de los asistentes y últimamente parecen ya floreros más que asistentes, porque no deciden mucho. No deciden mucho, deciden más los que están en el VAR, el VAR, si es offside, si no es offside. Y entonces, ¿qué pueden hacer los asistentes, verdad? Yo creo que muchas veces ellos saben que la jugada ya está anulada por posición adelantada, pero como el reglamento dice que tienen que dejar que termine la jugada, después levantar el banderín, entonces tienen que aguantarse todo eso. Y muchas veces cuando están en duda y para no estar por estar, y levantan el banderín. Ayer pasó en el partido de Cerro Porteño, donde el asistente levanta el banderín de una manera totalmente inapropiada, y el árbitro le hace la seña a los jugadores que sigan, que no hubo offside. Por eso pasa a tener un rol de protagonismo muy secundario. El asistente, entre que levanta, no levanta, si se anima, si no se anima, y al final muchos de ellos están pintados allí en el terreno de juego, por lo que la reglamentación, la nueva reglamentación le dice que esperen que termine la jugada. A Olimpia no le costó el partido, si bien quizás le sorprende el ritmo y la forma en que se defendió Rubio Ñu, pero encontraron, sin apurarse, una buena triangulación en toques sucesivos, a Richard Sánchez, que habría sacado un remate al arco que no le pegó bien, pero sabemos la calidad técnica y el buen remate de Sánchez y los pases filtrados que puede hacer. Entonces, en una jugada, Richard amaga y mete la pelota al medio, se come el amague el defensor Álvarez del conjunto de Rubio Ñu, que lo habilita primero a Sebastián Ferreira y después no le puede ganar la posición ni siquiera poniéndole el cuerpo, porque Sebastián es más pícaro, es goleador, sabe cómo acomodarse, y inclusive el toque del jugador lo acomoda mejor a él a la hora de la definición. Cuando ve que el arquero se la juega, coloca la pelota con mucha calidad al palo más lejano, al palo izquierdo, para darle el primero y el único de lo que va de este partido al conjunto de Olimpia. Recordamos el gol a los 15 minutos, gol de Sebastián Ferreira en el relato de Arturo Máximo Rubio. Sebastián tiró. Olimpia, Sebastián Ferreira vuelve al gol, y cómo lo hizo, con pasmosa tranquilidad, sereno, para colocar ese balón al fondo. Venga el aplauso, le dicen los compañeros. Si fue Richard Sánchez con la asistencia y la definición de Ferreira cruzado contra el poste izquierdo, el que define Seba, vuelve al gol Sebastián Ferreira. Olimpia de Expreso Mecano, puntero absoluto del campeonato. Gana Olimpia por 1-0. Y ese gol le sirvió a Olimpia para quedarse con la primera etapa sin sobresaltos. Le sirvió para ir estudiando el partido de lo que puede llegar a ser un segundo tiempo. No veo reacción en el conjunto de Rubio Ñu. No sé si Rubio Ñu puede hacerle frente en el segundo tiempo. Tendría que hacer cambios ofensivos el Toro Acuña de un equipo que salió a defenderse demasiado. Y si cambia y no acierta, porque está el riesgo de cambiar y no acertar, y se desprotege atrás y termina perdiendo por goleada, como le pasó contra Trinidad, donde perdió por 4-0. Entonces quizás también un poco por allí pasa la duda del técnico que está interinando en Rubio Ñu ahora. Claro que lo tiene también a Pavani, un hombre de mucha experiencia en el fútbol, que está en el banco de suplentes con el técnico Roberto Miguel Acuña. ¿Qué puede llegar a ser? Y va a ser una sorpresa realmente. Y tenemos que esperar, no podemos adelantarnos. Yo no me adelantaría porque no sé la forma de pensar de Acuña y cómo puede llegar a solucionar. Si prefiere no perder por un marcador más abultado, si se va a animar a intentar dañar a Olimpia. No digo jugarle de igual a igual, porque jugarle de igual a igual va a ser imposible, pero sí intentar atacar por los costados, aprovechar la subida de los laterales, meter la pelota entre los dos centrales que tampoco te dan la gran seguridad a la hora de marcar. Olimpia demostró tener problemas defensivos y demostró tener
inconvenientes cuando Richard Ortiz no está en el equipo. Hoy Alfaro casi pasó desapercibido cumpliendo el papel del capitán Ortiz, porque ni siquiera atacaba, ni siquiera intentaba a Rubio Ñu. Eso hizo que favorezca a lo que Vitamina Sánchez propuso de buenas a primera. Ahora, ¿qué va a hacer el técnico de Olimpia? Va a querer rápidamente liquidar el partido en el arranque del segundo tiempo para conservar a sus jugadores en lo físico, no desgastarlo más de lo necesario, o va a esperar y va a trabajar el partido así como lo trabajó en el primer tiempo cuando se le abrió la oportunidad, no lo desaprovechó, gol de Sebastián Ferreira, después tuvo algunas más como decíamos, pero no quiso ser. Eso nos van a demostrar los técnicos. Hoy uno piensa que se está equivocando poco. Vitamina Sánchez se equivocó en el partido contra Tenidense, lo pagó porque perdió el partido, perdió el invicto, se ganó el abucheo de la hinchada de Olimpia por primera vez en el campeonato, en ese miércoles santo, pero después le ganó a Nacional, le ganó con autoridad, con mucha autoridad. Ahora está ganando a Rubio Ñu, y anterior al partido contra Rubio Ñu, entre Rubio Ñu y Nacional, ganó de buena forma al Audax Italiano por Copa Sudamericana. Así que por Olimpia, por el campamento de Olimpia, todo bien, sin inconvenientes, sigue ganando, sigue siendo puntero, no solamente del campeonato, sino también de su llave en la Sudamericana. Hay cambios, Víctor. Así es, Arturo, hay modificaciones para el segundo tiempo. Se viene camiseta 40, Steven Pérez, y camiseta 29, Octavio Alfonso, los que van a ingresar en el elenco de Rubio Ñu. Se retiró Pedro Álvarez, no regresa uno de los centrales, pasa a jugar con línea de 4. Y el otro que salió es Sebastián Ruiz Díaz. Los dos cambios en Rubio Ñu. Repito, 40 Steven Pérez, 29 Octavio Alfonso. Olimpia sin cambios. Movimos a esperar el segundo tiempo del partido. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram, Bema y Flores. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrancó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Bueno, y aquí está el tema. Ahora línea de 4 Rubio Ñu. Sí, ahora salió a atacar porque Pérez también es un delantero fogoso, que tiene gol, que tiene buen remate y por sobre todas las cosas potencia de línea de 5 a línea de 4. Steven Pérez colocó la pelota, está bien un remate, pudo haber ido al ángulo derecho, Ricardo. Sí, iba a ser un golazo realmente. Del recién ingresado de Alfonso se juntaron los dos Pérez. Alfonso el remate al arco que lo agarran medio mal parado a Olveira, que no esperó que gire y le pega al arco. Pero se salvó de milagros Olimpia. Sí, señor, de entrada apareció Rubio Ñu en el partido. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de Gesir. CNT, Ser por Emoy. La pelota la tiene Olveira en el fondo buscando la salida cuando esperaba el jugador Vena. Toca la pelota al medio, juega Alfaro, pone la pelota para Vargas. La tira sobre la punta, buscaba el Leguizamón. Pelota fuera. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferro Pares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Pares, 43 años construyendo contigo. El próximo domingo en el Defensor es el clásico, el partido Olimpia Cerro. Cada vez que cargas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala. Copetrol, vamos. En Electroban, hornos, batidoras, freidoras, placas y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de mañana vida. A la mañana presentado en Guaireña, César Castro, reemplazo de Marciano Rolando Chilaver. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señores, gana Olimpia 1-0. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Subellálame 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y el próximo desafío de Olimpia es por Copa Internacional por la Sudamericana, recibe a Barraca Central
Central por el Grupo G el miércoles 15 a las 21 con arbitraje de Andrés Rojas y en el VAR David Rodríguez, los colombianos. Hay una falta de Fernando, de Alfaro, el árbitro sanciona y es tiro libre, baja Richa, señoras, señores, Sánchez, tiro libre para Rubeño. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país, 5021-248-8000, opciones SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Rodrigo Rojas, pelota en el aire, golpe de puño cuando saca la pelota Olvaira, tiene mansión, intención en el segundo tiempo, Rubeño, Ricardo. Sí, salió a buscar el partido en este segundo tiempo, tomando los riesgos, pero por supuesto es hacer algo más de un pobre primer tiempo. La pelota se perdía fuera, corner, tiro de esquina para Rubeño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Celestí Alfonso, señoras, señores, la victoria de Olimpia 1-0, el gol lo hizo Sebastián Ferreira, le va a pegar Rodrigo Rojas. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Le pega Rodrigo, el árbitro autoriza, Rodrigo Rojas colocó el remate, tiró pelota en el aire, arriba vino un rechazo de cabeza. Va a insistir otra vez Rubeño, Olimpia gana 1-0. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene un rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Un segundo, Darío Rodrigo con el centro, tiró, vino un rechazo, disparo al arco de zurda, rebotaba y otro más pifiado. Se salva Olimpia por 2 veces seguidas, Ricardo. Sí, no tiene mucha claridad, pero sí salió con mucho más ganas el conjunto de Rubeño en este segundo tiempo para ver si puede hacer la heroica y empatar siquiera el partido. Señoras, señores, 1-0 gana Olimpia. En San Justo y Rosángulo planteó las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo de socorro. ¡Disparo al arco! ¿Cómo explicar, Ricardo? Perdón, Darío. Que la jugada fue buena, de contra, que le quedó de vuelta la pelota servida al goleador Sebastián Ferreira y perdonó, pero tampoco le voy a quitar méritos a Frágueda, que tapó lo que iba a ser el segundo de Olimpia, desborde por el sector derecho. Qué bien Frágueda ante la definición de Sebastián Ferreira. Equipos confirmados por parte de Libertad y Trinidense. Libertad para la siguiente manera: en el arco 25 Ángel González, 2 para Iván Ramírez, 3 para Robert Rojas, 8 Federico Carrizo, 14 Alexis Fretes, 17 Matías Espinosa, 18 Iván Franco, 19 Jorge Recalde, 27 Amín Molinas, 31. Después seguimos, perdón, decía en la jugada anterior, Ricardo. Sí, la jugada anterior, la forma en que pudo patear o en la forma en que definió Sebastián Ferreira, de buena forma digo, pero que bien Frágueda a la hora de tapar y de evitar lo que iba a ser el segundo de Olimpia. Lescano que cerraba en el segundo palo, pero la pelota picaba, se iba afuera, no podía hacer mucho para corregir la trayectoria del balón y para ver si de esa manera Olimpia podía definir el partido después de un Rubeño o de un equipo de Rubeño que sale a jugar de manera diferente el segundo tiempo. Y yo le decía a Rodrigo la novedad que pierde la titularidad Morínigo, Ricardo. Sí, después de lo que fue el partido pasado era de esperarse. La pelota al arco, da rebote el portero y ahora Olimpia despertó en el partido, Ricardo. Sí, nuevamente Frágueda en el remate de Lescano. Lescano remató y sacó la pelota de buena forma Frágueda. Señoras, señores, epa, el árbitro sanciona, falta, tiro libre, Víctor. Así es, la falta fue de Rodrigo Rojas contra Iván Leguizamón. Tiro libre. En San Justo y Rosángulo planchó las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo socorro en Nimbú. Ventas al 093308813 Rey San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Hay tiro libre. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 018444437. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Hay tiro libre. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, cocos y nones, café y tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El gol lo hizo Sebastián Ferreira, se comentaba la salvada recién del equipo de Rubeño. Viene el tiro limpio, va para el segundo, atención. El árbitro va a autorizar, viene el tiro libre, fuerte el remate, el arquero Halcón Fraga, Ricardo. Era gol, Era gol, qué bien que le pega y qué bien Frágueda. Allí levanta los brazos, le pide a su compañero que reaccione. Sánchez con el remate de Richard Sánchez buscando el ángulo izquierdo
del arquero Fragueda. Señoras, es hoy una intervención del arquero de Rubeño. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADION, evolucionamos juntos. No se le diésel con la nueva tecnología de limpieza doble acción, remueve la suciedad dañina del motor. Más información en shell.com.py. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y Sevillana 1751. Llámanos al 729. Penal, perdón Darío, disculpame, penal para Olimpia, Víctor. Así es, falta contra Juan Fernando Alfaro. Quedó caído también un jugador de Rubio Ñu. Hay que ver si fue un choque o si el contacto fue de parte del jugador de Rubio Ñu enteramente, porque protestan los ñuenses, pero ya cobró decidido el penal de Ernis López contra Juan Fernando Alfaro. Y uno de ellos es Chapa Martínez, que protesta, Ricardo. Sí, pero hay una mano, me parece, por eso. antes de la falta puede ser una mano. Vamos a observar ahora la repetición. Sí. Ahora tengo más dudas. ¿De qué? Ahora, ahí no hay nada. Ahí tampoco. Ahí me parece mano de Chapa. El Chapa Martínez con la mano. Fútbol paralizado, Darío. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aparte la pierna levantada de Chapa Martínez. Dios te salve. 1-0 para Olimpia. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicios catedráticos, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. 5218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Viene el penal para Olimpia. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Vamos a ver quién le pega ese disparo, el lejano. Viene el penal para Olimpia. Supli, tu de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Gana Olimpia 1-0. Y su seguro Chaco. Se recuperó el de Rubeño, Víctor. Sí, Carlos Jiménez salió a un costado, él fue el que quedó sentido en esa situación. Lescano le da la pelota finalmente a Sebastián Ferreira, que va a ejecutar el penal. Muy bien, el que tira Sebastián Ferreira, hasta ahora el autor del único gol. Luego de muchísimo tiempo volvió al gol Sebastián Ferreira. Entregó la pelota a Lescano, le pega Sebastián Ferreira. Atento, Fragueda, muy buen arquero, el portero de Rubio Ñu, toca el travesaño, atención al saltito. El árbitro va a colocar, la pelota ya está colocada. Atención con el disparo, Seba, viene o no viene. Olimpia va para consolidar la victoria para un segundo gol. Va a autorizar el árbitro del partido, Ernis López. Ahí está para darle Seba. Colocó el remate, tiró el arquero. El arquero rebote y gol. Gol. Olimpia, autogol del Chapa Martínez. Cometió la mano penal. Tiró Sebastián Ferreira, el arquero dio rebote Fragueda. Y autogol del Chapa Martínez. Olimpia pone el segundo gol. Quiso rechazar y venció a su cuerpo arquero con un fuerte disparo. Mirá lo que... Y bueno, hacia su arco, como se dice. Olimpia gana por 2 contra 0. El Chapa, la pelota da en la cara de Sebastián Ferreira. Seba Ferreira colocó el penal, hay rebote. Chapa Martínez quiso alejar, pero la pelota da otra vez en Sebastián Ferreira para vencer al arquero Fragueda. Y así Olimpia llega al segundo gol del partido. Señoras, señores, victoria de Olimpia por 2 contra 0, ganándole Rubeño y a la espera del clásico del próximo domingo. Numéricamente hablando, Olimpia sacando 6 puntos de ventaja sobre Cerro, esperando el clásico del domingo en el Defensores. Olimpia, el viejo Olimpia, puntero absoluto, gana 2-0. ¡Dale, Olimpia! Monumental. Cartón lleno para Chapa Martínez. Hace el penal. El arquero que desvía el balón tras el remate de Sebastián Ferreira.
y en su afán de rechazar, el Chapa saca un remate con potencia, le pega en la cara. Usó la cara Sebastián por el equipo. La pelota se le mete al arquero Frágueda, que en la segunda no pudo hacer nada, y Olimpia lo gana por 2-0. Momento del gol. 11 minutos, segunda etapa. Señoras, señores, Olimpia gana 2-0 en el rostro de Sebastián por el rechazo de Chapa para vencer a Frágueda. Enciende los momentos con Upisa para la auténtica Toscana. Upisa llena de sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos a 235-8000. Unicel. Sebastián Ferreira, autor del gol. Claro, la pelota se iba afuera, la de Chapa. Sí, como que remata su arco, digo, y ahí le dan la cara. Claro. ¿Así fue? Sí, fue Sebastián Ferreira, no medio enredadito, pero se olvida. Sebastián Ferreira, actor, le dio en el rostro para vencer a Frágueda, al arquero divense. Fracción Parques de la Cordillera entre Tiraica y Cupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta Cotores Torres, @Volkswagen Paraguay. Señoras, señores. Arturo. Sí, Víctor. Se vienen 2 cambios en Olimpia. Camiseta 3, Alejandro Silva, y número 9, Hugo Sandoval. 3 Silva y 9 Sandoval. Así es. Se va a ir Hugo, ¿verdad? Hugo Sandoval número 9. ¿Quiere decir que se va Ferreira? Yo creo que sí. Muy bien, señoras, señores, la victoria es de Olimpia 2-0. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita Segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, pH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ricardo, 2-0. Sí, 2-0, ahora sí ya está sentenciado el partido. Peor no le podía ir al conjunto de Rubio Ñu, que salió con 2 cambios bastante ofensivos de parte del técnico Roberto Miguel Acuña. El ingreso de Alfonso, el ingreso de Pérez, en un momento lo tuvo Olimpia en su área, no podían salir. Y de una contra aparece la tontería de Chapa Martínez para cometer el penal. Y después el Chapa Martínez para rematar la pelota que pega el Seba Ferreira. Y el segundo gol de Olimpia, la tajada de Frágueda en el penal. Pero no fue a su propio arco, ¿verdad? No, él pateó, él despejó. Despejó. Y pega en la cara. Despeja, Gustavito. Tenés medio despegado que ella diga despeja. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Arturo. Ganando Olimpia 2-0. Y su seguro Chaco. Comienza a definirse el pleito, Víctor, temprano, pero así se va, ¿no? Así es, Arturo, y el público feliz. Primero se lamentó el penal desperdiciado por Ferreira e inmediatamente terminaron todos festejando ese blooper de Fernando Martínez con gol nuevamente de Sebas. Cambio en Rubio también. 11, Juan José Jiménez, y camiseta 38, Gustavo Mansur. Se retira aplaudido Hugo Quintana. Ingresa Ale Silva número 3. Pero un ratito, Ale Silva ya está Sandoval. ¿Y quién se va en Olimpia? Ferreira y Quintana se van en Olimpia. ¿Y no hay más? Y ahora en Rubio Ñu, 38 Gustavo Mansur y 11 Juan José Jiménez. Aplauso ahora para Seba Ferreira. Muy bien, Juan José Jiménez le dimos nosotros. Este no es extremo a la derecha. Sí, extremo a la derecha. Se va el juvenil Lucas Montiel para que entre Juan José Jiménez número 11 y 38 Gustavo Mansur. Lo reemplaza a Rodrigo Rojas. Bueno, el capitán de Rubio Ñu. Javier Vallejo en Qué raro que no sea Rodrigo, ¿no? Y es raro, yo también pensé que iba a ser un jugador de mayor experiencia, al final le dio la cinta Toro Acuña a Vallejos. Bueno, señores, Olimpia gana. Ofertas en áreas, instalación gratis, cuota de 179.000, participaste de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos May, hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Claro, pero fuerte el rechazo fue de Chapa Martínez, queriendo el córner, ¿verdad? Claro, pero tenía todo el otro sector para rechazar y justo rechazan. No es difícil, ustedes son muy crueles con el Chapa. Yo no lo pongo nunca más en mi equipo. Y vos sos Petegil, soy vos, Víctor. Sí, mató el gol. Encima que hizo el penal otra vez mató en el rebote del gol. Qué difícil. ¿Ustedes por qué no hacen una sociedad, Ricardo? Pero la mano es muy alevosa de Martín. No, fíjate vos cómo levanta la pierna con la mano. Sí, alevosísima. Buscó el penal. Y después cuando el arquero ataja, él le da una ayuda. Hay una historia de Chapa. ¿Cuándo fue esa, Víctor? Hace poco, ¿no? No, esa fue del capitán de San No hay Lorenzo. otra de él, ¿o no? No hay, bueno. Ustedes son los que juegan. Yo me acuerdo que a Chapa Martínez lo echaron en un partido
cuando le pegó a Teixeira. Algo ahí. Después se estudió, se vio los videos y no impactó nunca el codo contra Teixeira y le levantaron el castigo. Así fue, Víctor. Jugando por Olimpia. Así fue, exactamente. En la imagen nunca se comprobó que hubo un codazo. Lo rarísimo de esta En la situación media es que cancha fue esa. Sí, Teixeira terminó todo cortado y nadie supo explicar cómo sucedió, pero se le levantó la sanción a Chapa Martínez. Muy bien, señores, Olimpia gana 2-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja, Ron Fortín Cocos y Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con La todo. opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve en el 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Hay que verlo a Hugo Sandoval otra vez, Ricardo. Sí, apareció bien en el partido contra el 2 de mayo, donde inclusive convirtió y después no tuvo muchas oportunidades. Muy bien, falta tiro libre para Olimpia. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y por el grupo F de la Copa Libertadores, Cerro Porteño recibe a Junior de Barranquilla este martes a las 19. El árbitro para este encuentro es Esteban Ostojich y en el VAR Andrés Cuña, los uruguayos. Y está Paiva en Junior de Barranquilla, aunque Teo Gutiérrez hoy es titular. Paiva entró en el partido anterior en la complementaria en el empate. Guillermo Paiva, que firmó contrato por 3 años, venía de Colo-Colo. Pelota en el aire, viene un rechazo. El arquero da rebote. Gol. Offside arriba, el banderín. Sandoval offside, Ricardo. Bueno, justo que Sandoval apareció. Sandoval dice no, Sandoval dice que no, que picó bien. El árbitro, el asistente en este caso, levantó el banderín. Y hablando de Sandoval, jugó bien contra 2 de mayo, apareció contra el conjunto detenidense donde Olimpia pierde. Y vamos a ver, sí, offside. Offside. Muy bien, Olimpia gana 2-0. Ven con Casa Caladrillo, Tejaroma, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco y hace crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. 2-0 gana Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Arturo. El momento de la Olimpia 2-0. Y su seguro Chaco. Offside dice Vitamina. Hace un gesto ahí como diciendo sancionaron offside. Pero para mí es gol legítimo. Hace chiquito. No sé si es chiquito. No, la seña de Vitamina te digo. Porque el que rechaza al defensor. No, el arquero rechaza. No, pero antes de esa, digo, para que habilite. ¿Es gol legítimo? Firmaste, diga ahora. Vamos a ver las líneas del VAR. Si es gruesa como la del confirmado. No dije nada. Offside confirmado. No dije nada, Darío. Arturo. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En el Ahorrazo Supermayorista disfruta beneficios todos los días. Síguenos en nuestras redes. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Escuchar lo malo, sí escucho. Se viene el tercer cambio en Olimpia. Ingresó camiseta 20 Eduardo Del Mas. Se retiró el número 19 Rubén Lescano. Ocurre que hay que prepararse en Olimpia para el clásico, Ricardo. Sí, por supuesto. Tiene Copa y después tiene Clásico. Sí. Y tiene el resto, plantel. Sí, tiene. Lo que hizo Sánchez desde un principio le vino bien la rotación. Muy bien, señoras, la victoria franqueada. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Habilito 92. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ustedes saben la situación de San Lorenzo bajo promedio. Ayer obtuvo su primera victoria. Esta derrota le complica a Rubio Ñu y le favorece al Luqueño, por ejemplo, que otro lo comprometido, Víctor. Claro, esta derrota festeja a Luqueño porque encima que Luqueño ganó ayer, le hace bien que Rubio Ñu siga hundido. Con San Lorenzo son los dos que hoy estarían descendiendo a la intermedia, así que desde ese lado Sportivo Luqueño puede estar tranquilo. Por eso decía, señoras, ganando Olimpia 2-0. En abril comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. TV Smart Dion, 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito adheridas a la promoción Alentada Paraguay. Exclusivos en los locales de Supermercados Store. Comprometido Rubio Ñu por este resultado y el tema promedio, Ricardo. Mal Rubio Ñu. Rubio Ñu desde que le ganó a Cerro en su cancha, después no repitió ninguna buena actuación, perdió partidos por goleadas inclusive, y ahora nuevamente perdiendo ante Olimpia, que se sabía podía perder porque Olimpia era amplio favorito para quedarse con el partido.
y lastimosamente para las pretensiones de los recién ascendidos Rubio Ñu y San Lorenzo, las cosas no le van bien. Hay que ver si va a tener nuevo técnico ya para la próxima, Víctor. Y es la idea, Arturo, están apuntando al mercado argentino. Hay que ver si se cierra para la próxima fecha. Rubio Ñu tiene tiempo porque recién juega su próximo partido el siguiente lunes ante el Libertad. Mientras tanto, en la semana seguirán dirigiendo Pavani y Roberto Acuña. Bueno, pero el que aparece ahora y que va en la conferencia es Roberto Acuña, ¿verdad? Sí, Toro Acuña. Pavani no puede estar en la banca porque no tiene el carnet que lo habilita ante APF. Entonces Toro Acuña junto al técnico de reserva hoy estuvieron en la banca. 2-0 gana Olimpia. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Muy bien, la victoria de Olimpia por 2 goles contra 0. Los cambios, ¿cuántos cambios hizo Olimpia, Víctor? Hasta ahora hizo 3 cambios en 2 ventanas. ¿Cuánto hizo Rubio Ñu? Rubio Ñu hasta ahora hizo 4 variantes. Solo usó una ventana, así que le queda todavía un cambio y tiene obviamente ventanas de sobra. Muy bien, la pelota va sobre la mitad del terreno, se metía arriba el equipo ñuense, arrancando, se metía aquí viene, pero abrió la pelota, vino un gol, va a que perder de cabeza, peinando el jugador, Vallejo va para su arquero y la controla Fraguera. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes, dejas embrocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Otro dato, yo creo que el arco de Olimpia es el arco menos vencido, ¿no, Víctor? Y yo creo que sí, Arturo. El arco menos vencido, el de Olveira. Creo que sí. Sí, porque tuvo varias porterías en 0. Olimpia agarró una racha de 6 partidos, 1-0. Así que estoy casi seguro que es la valla menos vencida. Sí, defendida por Olveira. Cocido con La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cuántos goles en contra tiene Olimpia? Es mi pregunta puntual. En el torneo Apertura, ¿cuál es la valla menos vencida? Es Olimpia quien le sigue. Señores, Olimpia gana 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Arturo. Olimpia gana 2-0. Y su seguro Chaco. Rodi Ferreira, vino un rechazo, vino un golpe de cabeza. Pedro Olveira, corre y atrapa. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados ante Equipol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Molini hoy pierde la titularidad luego mucho tiempo en Libertad, Ricardo. Sí, hace rato estaba pidiendo a gritos que lo saquen del equipo por las malas actuaciones que tiene. Señores, Olimpia gana 12. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. 9 goles en contra tiene Olimpia, Rodrigo. Así es, señor. 9 goles en contra y 26 a favor. ¿Y cuántos los que vienen después con goles en contra? Goles en contra, Cerro Porteño con 13 y Ameliano con 13 también. Lo de Olveira, creo que Víctor, 1 o 2 partidos por la selección no jugó en la portería de Olimpia, ¿verdad? Así es, y en esos partidos Lentinelli recibió 3, 1 del 2 de mayo, 2 de Trinidense. Bueno, quiere decir que eso todavía más enriquece la historia de Olimpia. En la portería con Olveira, pelota cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Olimpia gana 2-0. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Según Sabito, 6 puntos de ventaja. Olimpia ya es campeón por lo que está logrando ahora. Yo le dije, esperar el clásico y después hablar. Pero es mucho, 6 puntos es mucho. Para este Olimpia es mucho. Es mucho. Ya es Olimpia campeón para ustedes. No, cuando termine el campeonato va a ser campeón. Eso se sabe. A la puta. Me extraña. Pero puede ser 2 fechas. Vos tenés que decir lo que dijo Gustavito con los huevos y el puesto Olimpia ya es campeón. ¿Y por qué no? Que soy cachito, soy yo para que Gustavito me maneje. Darío. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, Coco, Uniones, Café, Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Es que dudó, pues Ricardo, vamos a esperar. Es fácil lo que dijo, vamos a esperar que termine el campeonato. Eso es demasiado fácil. Ah, la puta, lo que digo. ¿Vos entendiste, Víctor? Claro, entendí.
Bueno, no sé si entendiste o no entendiste, Darío. Arturo. Se escucha. Se viene en Rubeñú camiseta 21. Elías Sarkis va a ser el cuarto cambio del Toro Acuña. Pero Elías tiene su historia buena, ¿no? Sí, en Ameliano. En Ameliano, por eso digo. ¿Qué número tiene Elías? También 21. En realidad el quinto cambio, me corrijo, 21 por 37. Se va Roldán, entra centro delantero Elías Sarkis. Sí, Ricardo. Corrió mucho Roldán. Le dije. Lo mataron, lo sacrificaron. Sí. Bueno, Darío. En Electroban, hornos, batidoras, freidoras, placas y mucho más, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo, Arturo. La opinión de Ricardo en una presentación. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Civillamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla va preferida. A poner completo cuando leyó, dice Gustavito que va a ser campeón. Y yo creo que, y si terminado, nos dijo sí por este resultado. Y entonces dice, el calcito. Gana Olimpia 2-0. Mil empeños frente a reloj de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escrinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Gómez. Rodi Ferreira, cuando se metió Jiménez, colocó la pelota para adentro. Cuando aparecía Sal, que vino un rechazo, se proyectaba Mansur. La pelota para el medio, como entraba Chapa Martínez. De a poco también se iba metiendo el jugador Chapa Martínez. Termocalentadores Paisa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Paisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. ¿Hay falta o no, Víctor? No se cobró falta en esta situación. Era Alejandro Silva el que estaba metido en la acción. 2-0 ganó Olimpia. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología y QVP congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre SID. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. Muy bien, señores. ¿Qué pasó, Víctor? Ahora cayó mal Rodi Ferreira, fue al salto a la disputa del juego aéreo y después cayó mal, aunque veo que se estaba tocando la cara posterior del muslo. No sé si sintió algo muscular al momento de la caída, pero aún no se levanta Rodi Ferreira. Bueno, aparecieron bien Pérez y Alfonso. Después fueron diluyendo los cambios inmediatos que tuvo el equipo de Rubeñú. 2 de igual hilo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Ganando Olimpia 2-0. Y su seguro Chaco. Reventó la cara al chazo de Chapa. Sí, le reventó, lo desfiguró ahí a Seba. Pero mal baja porque le atacaron el penal. Sí, es el segundo penal que más logra. Eso es lo que siente emocionalmente Chapa. Seba. Sí, por eso ni festejó el gol. Y Chapa, mirá, el gesto, la cara de Chapa. Que sigue en la cancha contra ustedes, Ricardo, ¿no lo cambiaron? ¿Qué es lo que? Vos sos Carlos Maciel y vos, Víctor. Se vienen cambios, Arturo, en Olimpia. Sí, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Víctor Villalba. 37 Romeo Benítez y 8 Alex Franco, la última tanda que va a utilizar hoy Vitamina. Romeo Benítez y Franco, ¿verdad? Así es, 37 para Romeo, 8 Alex Franco. Muy bien, los cambios en Olimpia. ¿Quiénes se van? Y en un rato vamos a confirmar, yo creo Leí Samón y a mí me parece que el otro sería Richard Sánchez, pero en un rato se va a definir esa cuestión. Darío. En San Justo de Rosángulo, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro y ventas al 093308813 San Justo Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. La pelota larga cerca del banderín. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y bajó Ferreira, jugó a la derecha, sube el equipo de Rubeñú, la pelota por bajo, donde lo juega bien, tocando la pelota por el medio cuando se metía Rodi. Señoras, señores, falta juez, dice que no carga Olimpia. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector, consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomero Automotores. Bueno, 2-0 gana Olimpia. Con Recuperar la energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Shell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Shell Fórmula Super mejor por lejos. Víctor, Robert Rojas vuelve después de mucho tiempo a Libertad,
Sí, exactamente, casi 2 meses después vuelve Robert Rojas a jugar un partido oficial. Él tuvo una lesión en su momento en un entrenamiento. Robert Rojas vuelve a Libertad. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor Villalba. Se retiran Iván Leguizamón y Richard Sánchez. Ingresan 37 Romeo Benítez y camiseta 8 Alex Franco. Últimos cambios en Olimpia. Olimpia cuando juega el miércoles. Olimpia miércoles ante Barraca Central, 21 horas en el Defensores. Y hay que ver el equipo que pone Olimpia, porque está conservando algunos ya, Ricardo. Sí, pero va a poner lo mejor. No, yo entiendo. Por ejemplo, Cará va a jugar. Claro. Richard Ortiz juega, ya tenemos cambios. Ventaverri va a jugar 3. No sé si Ventaverri. Jugó Víctor Ventaverri. Yo creo que sí, va a ser titular Ventaverri con Vargas. Es la dupla que últimamente viene usando Vitamina. Aunque ahora que pienso, Arturo, ya está recuperado Mateo Gamarra. Hoy está en la banca. Capaz sea Ventaverri Mateo la dupla para el miércoles. Bueno, pero ¿me puede dejarle a Mateo para el clásico también? También podría ser porque va a venir medio al filo, ya que tuvo un tema muscular y casi no practicó una semana. Para mí el domingo se define el campeonato, Víctor. ¿Y para vos? Si gana Olimpia, lógicamente sí. Sí, si gana Olimpia, Gustavito sí. dijo que ahora Si se gana define. Olimpia son 9 puntos, Volvemos a lo faltando anterior. 15. Ahí sí. Sí, si gana Olimpia, a eso iba, porque acá pues Gustavito ya tiraba pancarta. Carga el equipo de Rubén News, señoras, señores, Olimpia gana 2-0. Ven y divertite el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En los cambios está, ahora busca el descuento con Rodi Ferreira, pone arriba a Rodi, picó el balón, se va a perder afuera, tiro de portería. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 09718300830, Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu óleo de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Steven Pérez no hizo el segundo gol contra Olimpia. Contra Cerro. Contra Steven Cerro, Pérez, pero ese sí. fue Steven Pérez, contra Cerro. Sí, exactamente. ¿Y por qué no titular? No por ese gol, porque en ese partido también fue suplente. Ese partido entró de recambio así mismo en cancha de Rubio Ñuelas, el segundo, ante la reacción lenta de Gatito. Asimismo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Arturo. Y te gana 2-0. Y su seguro Chaco. Tercero en camino, sale el portero, Fragueda tiró y afuera Víctor. Eduardo del Mas. Se perdió Eduardo del Mas, Ricardo. Sí, el zurdo, el talentoso, el chiquilín de Olimpia, que eligió ponérsela en el palo derecho al arquero Fragueda, pero erró el arco y iba a ser un golazo. Sí, señor, la victoria franqueada. Energía llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energías. Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza. Práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. O pizza, calidad desde su origen. Olimpia prácticamente definió el juego. Unisal, Central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambareque, Petec, Aguaco, Rendeló, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal, Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no está el acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Reconocimiento muy especial a toda la audiencia que nos siguen a distintas plataformas y en especial a la gente de X Twitter. Un reconocimiento muy especial. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Escucho. ¿Cómo estás, Arturo? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas. Ya estamos aquí en el Estadio La Huerta para lo que será el partido que cierra esta fecha 16 del torneo de apertura entre Libertad y el Sportivo Trinidense. Libertad con una cabeza más pensando en la Copa y Trinidense que quiere retomar la buena senda luego del triunfazo de lo que había sido en el Superclásico, en el Clásico del Barrio Trinidad en la fecha pasada frente a Rubio Ñu. Cuando quieras, compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Muy bien, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Germán. Libertad forma con Ángel González en portería, defensa Iván Ramírez,
Robert Rojas, el capitán Thiago Fernández y Alexis Fretes. En la media cancha, Iván Franco, Amin Molinas, Cristian Martínez y Matías Espinosa. En ataque, Federico Carrizo acompaña al principal delantero, Jorge Recalde. Esa es la alineación liberteña presentada esta noche por Francisco Arce, su entrenador. Por su lado, el Sportivo Trinidense forma con Matías Dufour, el arquero uruguayo en portería. También en defensa con Axel Cañete, Agustín da Silveira, Bruno Valdés y Sergio Mendoza. Media cancha, Nicolás Maná, Gustavo Viera, Ariel Gauto y Tobías Morínigo. Y en ataque, Fernando Romero acompaña a Clementino González. Ese es el equipo titular de José Arrúa, que visita esta noche aquí con Trinidense el barrio Las Mercedes, aquí en el Estadio La Huerta, para el partido que cierra la fecha 16 de la Apertura 2026, Arturo. Ahora, Germán, poco público, ¿verdad? Totalmente, te diría que nulo el movimiento de público, Arturo, y no solamente me refiero al sector de graderías, que es donde generalmente hay menos público, sino también en plateas y preferencia. Es llamativo, porque siempre hay movimiento de socios, aunque sea mal momento de Libertad, aunque sea incluso un día lluvioso, y te digo que no hay hinchas prácticamente cuando estamos a poquito más de media hora del inicio oficial de partido. Bueno, y estamos hablando de una escasa concurrencia, que más insistimos en esto, no sé, el tiempo puede incidir, y lo de Libertad que nos rinde en el campeonato y que viene a perder en la Copa, Germán. Totalmente, Arturo. En los dos torneos está mal el conjunto gumarelo. Una derrota inesperada se puede calificar así contra un equipo venezolano como la Universidad Central en la semana, en lo que había sido el debut por Copa, y sumado al mal contexto que está viviendo Libertad, mitad de tabla para abajo actualmente en el torneo de Apertura. Hace rato ya despedido de la lucha por el torneo. Desacostumbrado el público liberteño a no estar en el ruido de la pelea por el título en el primer semestre del año. Definitivamente lo golpea, y eso hace sentirse aquí en el estadio con escasísima, casi nula presencia de público, Arturo. Correcto, señoras, pelota se perdía cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué decir, Ricardo? Hay una falta fuerte contra el jugador de Rubio Ñu, que el árbitro vio, pero no cobró. Me parece falta. Vamos a ver si el VAR lo llama. Víctor Villalba. El que quedó caído nuevamente es Rodi Ferreira. Hay una protesta tímida de su compañero de ataque, Elías Sarkis. La verdad que quedó ahí la jugada, ya acomoda Olveira como para el saque de arco. Todavía no autoriza el árbitro, pero ya nadie de Rubio Ñu dijo nada sobre esta situación de Rodi Ferreira. Fernando le pone Juan Fernando Alfaro Juan le pone Fernando Alfaro le pone la plancha. Sí. ¿Vos cobrabas penal? No. Ahora mirando de vuelta no es. No. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros alto indica Arturo. Gana Olimpia 2-0. Y su seguro Chaco. Reiteramos, César Castro, nuevo técnico de Guaireña, dejó el cargo, lo sacaron por decir. Marciano Rolando Chilaver, tercero. Romeo tiró. Frague la controla, Ricardo. Sí, el hombre figura de Olimpia contra Audax Italiano, acá con el arco casi a su disposición. No puede eludirlo el arquero y se pierde el tercero del decano. Después tenemos Jorge Casán, el niño que mantiene el apoyo de los compañeros para Libertad Trinidense. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, Reyes, @Volkswagen en Paraguay. Pusieron alto alias su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra, seguro cobra con Mango. Ocurre que ahora hay diferencia del primer partido al segundo, incluso para conferencia y también para los compañeros, porque después de la opinión de Ricardo tendremos a Rodrigo, a los compañeros que mantienen, los Jorge, para el segundo partido. Esta diferencia nos permite ahora seguramente escuchar la conferencia, Víctor. Y son 15 minutos en realidad, yo creo que tan rápido no va a venir. Capaz las primeras preguntas, pero sí hay por lo menos 15 minutos de luz porque entre partido y partido. Vitamina. Vitamina habla en primer turno, pero no, bueno, particularmente creo que no alcanzamos la hora, pero ojalá se pueda dar. Cayó Gustavo Vargas, choque de cabeza con el atacante de Rubio Ñu, con el central en realidad que fue a buscar el cabezazo Vallejos, queda sentido Vargas, aunque ahora ya se repone lentamente. Muy bien, señores, Olimpia gana 2-0. Crystal House, expertos en la colocación de virus tempranos, TPH, laminados y más, signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Moto Buller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para vos fue legítimo gol de Vegetti, Ricardo. Para mí sí. Para vos, Víctor.
Y para mí hay que creer en el VAR. Era complicada, era milimétrica, pero para mí, offside. Y para vos, Ricardo, legítimo. Habilitado. Ahí está. Bueno, son puntos de vista, un punto de vista. Ya volvemos. Caricia Tomás May hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. seguro protegiendo tu futuro siempre. Vota Germán Diller. Estoy. ¿Cuántas personas vos querés contar? Pues así, 1, 2, se puede, vos no estás adentro o afuera. Sí, estoy, tengo a la vista y a ver, contando con el público de Trinidense, que son unos cuantos que se colocan en lo más alto de la bandeja baja de la gradería norte para protegerse de la lluvia. Y se puede contar una manera de decir, cuando no hay gente, vos decís que hay 20, 30, así es. 12, 14 son los de Trinidense ahora mismo. Y después sumando con lo de Libertad son el doble. Y allá hay un poquito en gradería sur, que es donde se va a instalar la barra. Pero hay 100 Libertad. personas. Son 40 por ahora. 40, bien contado. 1, 2, 3, 4, 5. Redondeando, teniendo en cuenta que más de uno sigue ingresando, por ahí por el momento se queda el movimiento. Sí, 40 personas, viejo hermano. Y sí, redondeando. Allá, por ejemplo, acá por ejemplo de frente le tengo en platea un hincha. Está esperando allí bajo la llovizna fuerte. Derechito para hacer una ubicación perfecta, justito en el medio mismo del sector de platea. Muy bien, correcto, gracias Germán. Terminando el partido del este. Uninorte es la Universidad Privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillos, tejoramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Cómo decía, cómo se sabía que no había público Montevideo en el Centenario, Germán, de Montevideo, Uruguay? ¿Cómo se decía, Arturo? Decía Jorge Fossati. Me contaste esa historia hace 7 años. Banana, Tony Mura. Decía, cuando vos escuchabas en el relato de la radio, café caliente. Quiere decir que se escucha más vendedor que el público. Café. ¿Entendiste, Germán? Totalmente, sí. Pero seguro más de un entendiste. chipero, quizás, que tenga la esperanza Para de decir hacer algún dinerito. claro. Hoy se le va a escuchar. No, pero yo no hablo hablo de que se escucha que dice café, no lo hincha. Café. Bueno, ya está, Exacto, sí. Sí. A eso me refiero, Arturo, que más de un chipero capaz que se escuche aquí esta noche. Correcto. Porque hay poca gente, pues. Sí, señor. Café. Cállate poco, por favor. Enseguida marcamos el tiempo. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancov. Acércate a Bancov y conocer los beneficios. Bancov crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto. Indica Arturo. Olimpia ganando 2-0. Y su seguro Chaco. Y se va al tiempo agregado. Olimpia gana 2-0. En el Ahorrazo Supermayorista disfruta beneficios todos los días. Síguenos en nuestras redes. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Mi Idea, la marca número 1 más vendida en electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Señoras, señores, Olimpia gana 2-0. Para instalar tu industria Popic, Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Terminando el partido, Ricardo. Terminando el partido, se acordó tarde de Rubio Ñuda que podía jugar. Y ahora me extraña en un partido donde no hubo muchos incidentes, 4 minutos de adición. Mucho, ¿verdad? Sí, mucho. 2 era más que suficiente. La pelota la saca Olveira. TV Smart Dion, 12 cuotas sin interés con tarjetas de créditos adheridas a la promoción Alentada Paraguay, exclusivos en los locales de supermercados Stock. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sitio lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. ¿Cuánto de público no aumentó, Germán? No, para nada, Arturo. Por lo menos de forma gruesa, algún número no hay. Sigue siendo prácticamente nulo el movimiento. Ahora, por ejemplo, hay un poquito de esperanza ahí en la gradería asignada al público liberteño en la hinchada organizada. Hay alguna que otra bandera que está colocándose representando los barrios y las ciudades, las que vienen a representar a apoyar a Libertad. Germán. Gran intervención de Olveira, Víctor. El remate de media distancia fue de Gustavo Mansur. Voló Olveira, la quitó al córner. Sí, ¿qué decir, Ricardo? Se iba afuera. No, la pelota se iba afuera. Pero bien Olveira que voló. Puede adivinar él. Qué difícil. Qué bola. Verá que tuvo una gran intervención, Víctor.
Sí, aquí yo no me percaté de ese detalle en cancha, me pareció una gran tapada. Gran realmente. tapada, ¿cómo va? Atención con esta, Rodi juega para atrás, dispara al arco, otra vez ya buena. Termina el partido. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albi Roca. ¿Sabes lo que dijo Víctor Ricardo? Que voló para la foto. Darío. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En 2 minutos termina. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albi Roca. Aposta, la sponsor oficial del Albi Roca. Consigue con este La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Yo lácteos. decía a Ricardo, compañero, hablando bien con seriedad, que si hay poco público en Libertad, esta puede ser la ocasión donde llega menos cantidad de público, no solamente en la Huerta, en el propio campeonato. Sí. Hay que ver, hay que tener mucha atención con esto, Víctor, ¿verdad? Claro, totalmente, Arturo. Ojo con esta, cayó mal Steven Pérez. Se toma del tobillo. No sé si lo tocó. Sí, solo. Justo eso tenía la duda si lo tocó el Olimpia. No, pero solito pisó mal. Aunque ahora ya se va levantando Steven Pérez. Afortunadamente no pasó a mayores. Por eso en 1 minuto termina. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. 2-0 para Olimpia. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Wolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Terminando el partido, Ricardo. Termina el partido, Olimpia 2-0 sin despeinarse ante un conjunto de Rubeñú que fue muy defensivo en el primer tiempo. En el segundo mejoró hasta que apareció Chapa Martínez para hacer el penal y después prácticamente un gol en contra, pero por supuesto que se le da a Seba Ferreira porque pega en la cara de Seba para que sea el segundo del conjunto de Olimpia y allí liquidó el expediente llamado Rubio. Muy bien, terminando el partido, señoras, señores. Larga conversa con el árbitro del juego. Está charlando Delis López. ¿Qué pasa, Víctor? Y va a haber revisión de VAR sobre el cierre, Arturo. Va al VAR pidiendo un penal la gente de Rubio Ñu, así que va a tener probablemente una oportunidad para el descuento. Es posible penal para Rubio Ñu. Si es la de Alfaro, me parece que, no sé para qué, a ver, porque la mano estaba pegada al cuerpo, la de Alfaro, digo, en el córner. ¿Para qué le llama o es VAR? falta de Alfaro contra Steven. ¿Para qué le llama? ¿A qué le empuja, veo? Esta es otra. Esta es la de Steven. Sí. Lo toca Vargas en el talón. Pero el jugador cae fuera. La falta es adentro. Que el jugador cae fuera. El jugador cae fuera. Sí, señor. Terminando el partido. La potencia y precisión de Hilti llevan tu hora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Pero para construyen contigo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata, en Peñas, tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Fue sanción penal. Porque cree que la falta fue dentro del área y cada afuera. Cayó fuera, pero para el VAR considera que le empujó adentro. Innecesario. Totalmente. Tiene que poner esto en el decirle. No, pero para televisión de noche. Esta tenés que poner también. O sea que si yo te pego una patada en el área y vos te caes en el medio campo, igual es penal. Viste, vos no hablás. Y yo pensé que fue afuera, Arturo. Yo estaba segurísimo que no pasó nada. Incluso pensé que cayó solo el jugador de Rubio Ñu. Me sorprende y el público también quedó bastante sorprendido. Igual terminará siendo anecdótico porque se nota que va a ser la última del partido. Debaten para ver quién patea el penal entre Chapa Martínez y Steven Pérez. Y hasta veo que se acerca el capitán de Rubio Ñu, Javier Vallejos. Chapa Martínez le quitó la pelota ahora de la mano a Steven Pérez. Ocurre que el empujoncito fue dentro del área. Un toque con el talón. Del talón. Y después cada afuera. Claro. ¿Y por qué cobró penal? Por eso pensamos que cayó solo, ¿te acuerdas? Sí. Porque él no cae después del toque, él cae después. No, después da unos cuantos pasos y después se tira. ¿Chapa le pega o quién le pega a Víctor? Y Chapa y Steven Pérez están hablando, ahí se terminan abrazando y al final
le dan la confianza a Steven Pérez. Tuvo que intervenir incluso el capitán Javier Vallejos. Lo convenció a Steven de patear el penal. El delantero Steven Pérez va por el descuento. Steven Pérez le pega. Cada vez que cargas en Copetrol suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. En Electroban, hornos, batidoras, frituras, placas y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Steven Pérez va para el descuento, ¿no? A través del VAR, el juez sancionó la falta. Steven Pérez, que entró en la complementaria, va a autorizar el árbitro del partido y después termina. Como dice el juez, se tira y termina, dice el árbitro del partido. Tira y termina. Steven Pérez autorizó el juez, le va a pegar a Steven Pérez. A los saltitos Olveira, tiró Olveira y es final. Terminó el partido, concluyó porque no había más tiempo. Terminó 2-0, no, dijo el árbitro, dijo antes, se tira y termina. Olveira, le paró el penal a Steven Pérez. Olveira, así se va la noche en el este. Y para rubricar su gran gestión de Olveira a lo largo del campeonato y no precisamente en este partido, el Vita gol Olveira terminó. Olimpia ganó 2-0. Opina Ricardo en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Para que Olveira diga, estuve jugando el partido, el penal, para que se ensucie un poquito el uniforme, porque realmente no le habían pateado al arco. Allí se tira el arquero, da rebote, pero estaba más que conversado, que pateaba y terminaba. No había rebote. Ahí Olveira festeja, se ríe, sonríe, porque sabe que fue justo para él. Recibe la felicitación de Chalá, de Seba Ferreira y de todo el banco de suplentes de Olimpia que hablan con él en el VAR a ver si estaba o no estaba adelantado Gastón Olveira. Él tenía una pierna dentro del arco. Pensé que estaba prohibido tener una pierna dentro del arco, pero no, porque al arquero al 2 de mayo la vez pasada le prohibieron hacer eso, que esté dentro del arco. Sin embargo, acá no se tomó esa determinación de prohibirle al arquero. Lo cierto es lo concreto que Olimpia lo gana por 2-0, lo gana bien. Vamos contigo, Víctor. Gracias, Ricardo. Alegría total. Se coronó la euforia con esa última de Olveira. Insisto, ya iba a terminar siendo anecdótico si convertía a Rubio Ñu, pero como que el festejo fue completo. La gente gritó al nivel de un gol la última tapada de Gastón Olveira. Y ahora veo que los jugadores de Olimpia posan para la típica foto que viene subiendo la cuenta del club, con la hinchada detrás, con otro triunfo más. El elenco franjeado que se va a pura sonrisa del este del país, siguiendo su camino firme en la lucha por el título. Aplausos para todos en esta oportunidad. Nosotros ya vamos bajando en un ratito. Estaremos con las conferencias, primero de Vitamina Sánchez y luego de eso Roberto Toro Acuña. Bueno, correcto. Noelia sigue con nosotros. Bueno, claro, en principio estaba para el postpartido también, ¿verdad? La compañera, pero al parecer no. ¿Lo escuchamos a Fraeda? Que lo perdíamos por detalle. Estábamos haciendo buenos partidos, por ahí errábamos muchos goles y lo sufríamos de contra. Después del partido de Trinidense sentimos que no tiene que volver a pasar y bueno. Estamos tratando de corregir las cosas y nada, solo queda mirar para adelante, pedirle disculpas a la gente que nos vino a ver y mirar para adelante que lo vamos a sacar adelante. ¿Cuál es la mea culpa que se hace el grupo? Porque ya también fue cesado un entrenador. Sí, la responsabilidad es nuestra, es totalmente nuestra. Nosotros somos los que estamos dentro de la cancha, los que tomamos las decisiones. Y bueno, como te digo, tomar buenas decisiones dentro de la cancha, corregir las cosas en la semana, levantar la cabeza y como te digo, estas cosas nos sirven para aprender y para corregirlo. Mirando un poco en lo colectivo, lo tuyo, ¿cuál de las atajadas te quedas? No, tío, la verdad no. Estoy pensando más en el momento que estábamos, se me hace muy difícil pensar en esas cosas y, como te digo, muy dolido por el presente y nada, solamente pienso en eso. Gracias. Gracias a vos. Bueno, así pasaban las palabras de Fraga. Vamos a esperar ahora por el jugador de Olimpia. ¿Será que lo eligen a Olveira por atajar un penal o no? Pero sí lo de Fraga, meritorio lo de Fraga, el arquero.
de Rubioñuca atajó bastante bien realmente, muchas lo dejaron solo. Bueno, jugar contra el rival y jugar contra el compañero es muy difícil, porque el gol prácticamente una tontería del jugador Chapa Martínez, un penal que levantó la mano lo máximo que pudo y no contento con eso, fusila hacia su arco para ver si podía completar la faena. Increíble, realmente increíble lo de Chapa Martínez para este. Y él quería patear el penal. Ahí está Seba Ferreira. No le desfiguró la cara al remate de Chapa. 5 de enero, primera fecha, la última vez que marcaste. Así mismo, se tardaron los goles para volver, así que nada, ahora estoy contento. Volvieron los goles, pero que vengan de seguido ahora. Bueno, 2 goles y un triunfo importante. Así mismo, sabíamos que íbamos a venir a jugar un partido difícil. El grupo estaba convencido que teníamos que llevar los 3 puntos de acá. Por suerte pudimos llevar y ahora estamos pensando en lo que es el miércoles. Bueno, Rubén Ángel ya les escucha la figura del partido. Hola Sebas, buenas noches, felicitaciones. Rubén, buenas noches, ¿cómo andamos? Muchas gracias. Qué buena definición, una gran asistencia de Richard Sánchez, después el control y el toque lleno de sutileza. Así mismo estábamos hablando de eso, que en Villeta hacíamos muchos goles así, estábamos recordando ahí en el banco, así que nada, contento de poder volver a marcar. Ahí estábamos hablando con los muchachos que era importante volver a los goles, ahora que teníamos muchos partidos, como siempre digo, para cada delantero es importante los goles y por suerte ahora volvieron. O sea, él ya sabía que vos ibas a picar y vos ya sabías que él te podía meter esa pelota. Así mismo, hace tiempo nos conocemos, yo creo que eso también es una ventaja y nada, hoy pudimos combinarnos ahí y terminó un gol. ¿Te dolió el segundo gol? Sí, la verdad que sí, no podía abrir los ojos, pero pude colocar bien la pelota también ahí con mi cara, así que nada, por suerte fue gol. ¿Pudiste colocar bien la pelota con la cara? Cuando giré ya vino la pelota a la cara. ¿Qué cara dura te diría? El verdadero cara dura fue. Porque hay que poner la cara a esa violencia del impacto que traía el balón. Así mismo, por suerte no se me fue la nariz, me ganó romper todo. Sí, y bueno, pediste el penal y te volvieron a tapar. Así mismo, sí, la verdad que es algo que tengo que trabajar, tengo que mejorar, pero bueno, lo bueno es que el profe y los compañeros me dieron de vuelta la oportunidad y nada, yo creo que estoy en falta en eso, pero bueno, toca trabajar y bueno, por suerte fue gol. Digo, estabas esperando la oportunidad, hoy arrancaste y la verdad que más allá de los goles, tus participaciones fueron buenas en esto que evidentemente vos sabés hacer, que es asociarte, tratar de conectarte, de triangular con los compañeros. Así mismo, yo siempre digo que el delantero vive de los goles, pero bueno, se vino un tiempo de sequía, yo seguía trabajando, seguía intentando aportar desde donde podía, si no era con los goles, asociando con los compañeros, estando positivo ahí siempre. Yo creo que eso es muy importante también para el grupo, así que nada, yo siempre trato de aportar desde donde me toque. Te saluda Ángel Barrientos. Seba, felicidades, más que nada, y también la pregunta era medio reiterativa, porque hasta ahora te estás tocando la cara porque vimos que el Chapa, que a él hizo la mano, a él le sancionaron, y más la fortuna suya, que quiso rechazar y casi te rompe toda la cara. Sí, así mismo, bueno, primero fallé el penal, pero después por suerte me dio en la cara y fue gol, así que nada, contento por eso, así que, y bueno, una desgracia para el compañero. Seba, hay mucha competencia, o sea, los delanteros tienen que marcar goles o hacer buenos partidos. Vos hacías buenos partidos, pero no se te van los goles, entonces es como que dentro de la rotación se iba buscando también diferentes alternativas, porque Sandoval es distinto, porque Adriel Garay es distinto, porque vos también, o sea, dentro de esa búsqueda y la cantidad de partidos, lo que juegan deben responder. Así mismo hay una linda competencia sana ahí. Yo creo que es importante, como siempre digo, el delantero tiene que marcar, cada jugador tiene un juego diferente, pero lo bueno es que estamos respondiendo ahí los delanteros desde donde le toque. Nada, el grupo está fuerte, yo creo que estamos por buen camino con los objetivos que nos propusimos. El miércoles tenemos una final de vuelta y también el otro fin de semana. Claro, a estadio lleno uno imagina ante Barracas, porque la forma que ganaron el primer partido, a estadio lleno imaginan también el Superclásico. Son partidos que nadie se quiere perder. Así mismo, yo creo que hay que ir paso a paso. La hinchada también está respondiendo, está asistiendo en todos los partidos, así que nada, nosotros dentro del campo vamos a dar todo siempre y todos unidos vamos a llegar lejos. Sebas, de lo que uno ve, Vitamina exige mucho cuando se pierde la pelota. ¿Qué te pide? Así mismo, de repente te pide presión tras pérdida, tampoco te pide eso siempre, quiere que seamos inteligentes, que no salgamos de a uno a
a perder el juego, de repente nos pide que estemos compactos, siempre de acuerdo a la situación del partido. Sebas, ¿a quién querés dedicar estos goles y este triunfo? A toda mi familia, a todos mis amigos que siempre están. Yo creo que es muy importante cuando un jugador está de repente sequía de goles, cosas así, en mi caso. Así que nada, yo creo que es importante estar siempre acompañado de los seres queridos y nada, agradecido siempre con ellos y con todo lo que estamos. Gracias por tu tiempo y de vuelta, felicidades. Dale, Alex. Bueno, Víctor, yo creo que no vamos a tener tiempo para pasar la conferencia de prensa porque se va a tardar algunos minutitos el técnico. ¿Está, Víctor? No, se va a tardar algunos minutitos Vitamina Sánchez. Así que vamos redondeando nosotros nuestro trabajo para entregarle la posta a los Jorge. Buena victoria, buen triunfo de Olimpia que de a poco está asegurando el torneo Apertura. Va a depender mucho de lo que pase el próximo domingo en el Superclásico del fútbol paraguayo. Cerro Porteño que va a visitar a Olimpia en el Defensor del Chaco. De empatar ya lo deja en un 80-70% como campeón. De ganar Olimpia ahí sí va a ser inalcanzable. 9 puntos faltando 15. Es casi imposible que un equipo como Olimpia pueda perder un campeonato de esa manera. Así que se puede ir definiendo todo el próximo domingo con el resultado que se dio hoy. La victoria de Olimpia ante Rubio Ñu y por supuesto ayer el empate de Cerro Porteño con Nacional. Nosotros nos quedamos en vía directa, contacto permanente con Víctor Villalba por si se puede escuchar por lo menos una parte de la conferencia de prensa de Vitamina Sánchez, que va a ser el primero en hablar cuando observábamos de vuelta la repetición, el pelotazo de Chapa, que no contento con el penal le pega a la pelota y al rostro de Sebastián Ferreira para el segundo del Decano, que después malogró unas cuantas situaciones para poder ampliar el resultado. El 2-0 le quedó corto al partido. Contigo, Jorge Casal. Muy bien, gracias Ricardo. De vuelta, saludo a todos los oyentes de Fútbol